Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugo y Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Continuamos con Convertirse en una sombra en el nuevo mundo. Capítulo 431. La Gran Orden de Diablo ha abandonado este mundo. 4 dragones celestiales y cientos de ejércitos de dragones abrumaron a Epsilon y sus compañeros en el momento en que descendieron. Los numerosos dragones, que habían sido brevemente obligados a retroceder por las aterradoras ondas de choque generadas cuando la sombra apareció, flotando en el cielo oscuro, comprendieron que el poder desatado allí era extraordinario. Aunque la sombra ya había partido al espacio para luchar contra los 9 dioses dragón, los dos combatientes de nivel trascendente seguían acosando a los dragones que habían estado rondando. ¡Bum! 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 ¡Ah! Dos intensos rugidos resonaban continuamente por la cordillera, ahora convertida en valle. Relámpagos pálidos y bestias verdes colisionaron con las llamas escupidas por los 4 dragones celestiales. Tras ser repelidas, las bestias relámpago quedaron atrapadas en un punto muerto a aproximadamente 3/4 de la distancia. Las dos enormes energías se neutralizaron mutuamente, pero incluso la disipación de las réplicas hizo temblar todo el valle. En ese momento, un viento verde turbulento azotó las llamas ardientes que emanaban de los 4 dragones celestiales. Un dragón azul de nivel dragón celestial voló desde el horizonte, abrió sus fauces y desató un huracán, uniendo fuerzas con los otros 4 dragones de llama. El viento avivó las llamas y, con la bendición del huracán del dragón azul, el fuego furioso devoró los rayos y las bestias feroces, golpeando directamente a Hiaraid y Shitian. Se escuchó una explosión masiva, pero en medio de este mundo turbulento, una batalla y una conmoción que normalmente atraerían la atención del mundo entero fueron insignificantes. En medio del humo ondulante, 2 figuras salieron volando hacia atrás, aterrizando a cada lado y levantando polvo una vez más. La armadura dorada que llevaba Indra, representando su nobleza, estaba ahora hecha jirones, y su cuerpo, bendecido por el néctar, fue erosionado gradualmente por las llamas del dragón. A lo lejos, Hada, sin equipo defensivo, se encontraba en un estado aún más lamentable. No solo su cuerpo había sido traspasado, sino que su poderoso cuerpo inmortal, otorgado por su físico de progenitora vampírica, también resistía obstinadamente el ardor de las llamas del dragón. El precio por mantener su máximo poder de combate era afrontar la angustia mental. Se puso de pie, jadeando. Los dos trascendentes aún tenían fuerzas para luchar, pero era inútil. Rugido, rugido, rugido. Dos dragones celestiales más descendieron del horizonte, palideciendo a los 2 seres trascendentes. Ahora, los 5 dragones celestiales que ya luchaban contra ellos habían unido fuerzas para formar un total de 7 dragones celestiales. Considerando el creciente ejército a su alrededor, la ventaja numérica ya había determinado el resultado de la batalla. Cuando la fuerza individual de ambos bandos es prácticamente igual, la ventaja numérica siempre es la más directa y evidente en la batalla. Originalmente, un combate de 2 contra 4 solo podía resultar en un breve empate, incluso con todos los esfuerzos, pero si el enemigo cuenta con refuerzos, la lucha termina. Me estás tomando el pelo. A lo lejos, decenas de figuras también comenzaron a caer. Se habían mantenido a distancia de los dragones y de los 2 seres trascendentes, Epsilon y los demás, al comienzo de la batalla. Ahora, también fueron derrotados y derribados por el inmenso ejército de dragones. Brillante y con un rugido profundo, el ejército de dragones, tras haberlos derrotado a todos, no optó por avanzar de inmediato. En cambio, los rodeó y los atrapó, envolviéndolos con su aura fría y sanguinaria. Jajaja, ¿qué te parece, Indra? ¿Te arrepientes ahora? Si hubieran estado dispuestos a someterse a la gran raza de los dragones en aquel entonces, podríamos haberles perdonado la vida a ustedes, criaturas inferiores. Después de todo, incluso la gran raza de los dragones necesita sirvientes humildes que los sirvan. Serge y el dragón de fuego Credo rieron de buena gana, sus palabras estaban llenas de suficiencia y la satisfacción de finalmente obtener su venganza después de ser capturados por Indra y utilizados como su montura y silla. ¿Estás diciendo que la gente de este mundo estará bien siempre y cuando te obedezca? Hada invocó a su familiar para cubrir las llamas que aún ardían en su cuerpo. El gigante verde y andrajoso asumió la función de su ropa y se puso de pie, mirando directamente al hombre y al dragón frente a ella. Sus palabras parecían referirse al imperio nocturno que ella misma había creado en la distancia, el reino del caos. Jajaja, es demasiado tarde. Los grandes dragones ya han descendido. Has perdido el derecho a negociar. La destrucción es todo lo que te espera. La gran raza de dragones está a punto de gobernar este hermoso mundo y salvar a todas las criaturas de este mundo que ignoran su propia fuerza de su necedad. A pesar de que la situación de batalla actual ya estaba en desventaja, las palabras arrogantes de Serge y Flame Dragón Credo aún despertaron la ira y la insatisfacción de Epsilon, y se puso de pie a pesar de su cuerpo ya exhausto. No seas tan arrogante. Aunque destruyas este mundo, tu orden diablo no conseguirá nada. Además, ni siquiera puedes destruir este mundo. ¡Qué insensato! Jajaja, pero Serge se rió aún más fuerte después de escuchar las palabras de Epsilon. Después de reír, Serge miró a los Epsilons enojados y gritó fuerte. La gran orden de Diablo ha abandonado este mundo, y lo que hizo que la orden de Diablo tomara esta decisión fue esa sombra ingrata. En ese momento, Serge pareció darse cuenta de que algo no cuadraba con sus palabras. Frunció el ceño, intentando averiguar qué pasaba, pero no pudo, así que lo olvidó. ¿No puedes destruir este mundo? ¿Cuentas con esa maldita sombra, verdad? ¿No consideras a la sombra la guardiana de este planeta, verdad? Entonces déjame decirte, deja de soñar. Sombra no es digna de ser la guardiana de este planeta. Ante el gran dios dragón del clan dragón, Sombra no es más que una hormiga. El poder de los dragones aplastará y devorará este planeta por completo. Jajaja, Serge rió a carcajadas, pero en ese instante, la atmósfera asesina creada por los dragones de sangre fría que los rodeaban se desvaneció. Todos los dragones ignoraron a quienes los rodeaban, alzaron sus enormes cabezas y miraron al cielo. Una luz verde azulada atravesó el mundo oscuro, y en ese preciso instante, 2 bolas de fuego cayeron. Auge. Las llamas no cayeron muy lejos, pero la conmoción que causaron al aterrizar fue inimaginable. Cuando el ruido se calmó, todos levantaron la vista y vieron lo que era. Era un cuerpo de dragón colosal, de color bronce, y una cabeza de dragón enorme que exudaba un aura aterradora y tenía los ojos bien abiertos por la furia. Rugido, al ver el cuerpo del dios dragón muerto, todos los dragones en la arena dejaron escapar un rugido triste, y luego, auge. Auge. Auge.
Violentos temblores y estruendos ensordecedores resonaron continuamente, algunos cerca y otros lejos, mientras un total de 16 enormes objetos caían del cielo o al suelo. ¿Cómo es esto posible? Con la mirada fija en la estupefacción, los labios de Sergi temblaron al contemplar el claro en el cielo donde la luz azul púrpura se había disipado. En el centro de la luz azul púrpura, ahora disipada, se alzaba una figura negra, alta e imponente. Rugido. Los dragones circundantes, no solo los dragones circundantes, sino aquellos esparcidos por todo el mundo, sintieron la muerte de los 9 dioses dragón y rugieron al unísono con ira. En la región india, el ejército de dragones, a punto de romper la última línea de defensa formada por los dioses celestiales y los asuras del inframundo, detuvo su ataque. Batió sus alas y rugió en dirección a la que había venido, como si la victoria, tan cercana y a la vez tan lejana, volara de regreso a su origen. En el suelo, Vishnu, gravemente herido, observó la partida de más de 20 dragones celestiales y ayudó a levantarse a la gran deidad Shiva, cuyo tridente estaba casi destrozado. ¿Hemos ganado? ¿A dónde van? Habiendo sufrido graves heridas y soportado una inmensa presión, Shiva ya ni siquiera poseía el poder de ver a través del cielo, y solo podía preguntarle a Vishnu, a quien todavía le quedaba una pizca de poder. No hubo victoria, perdimos. No sé exactamente qué pasó, solo sé que estos dragones se dirigen ahora al lejano oriente, donde existe una gran conexión kármica. Con los ojos cerrados, Vishnu habló en un tono profundo. ¿Es una nación insular? Señor, contactemos ahora a la persona a cargo en la nación insular y veamos qué sucedió exactamente. Uno de los dioses menos gravemente heridos dio un paso adelante y corrió urgentemente hacia el departamento de inteligencia intacto. En cuanto a ir a la nación insular para ver qué pasó, es posible que te encuentres con más de 20 dragones celestiales en el camino. En Asgard, el dragón de hielo se deshizo de Thor, quien se aferraba a su cola. Intercambió una mirada con varios otros dragones que tenían a Odín inmovilizado en el suelo y estaban a punto de atravesarle el corazón, luego giró y voló hacia el cielo. Odín. Con su único ojo fijo en el ejército de dragones que estaba comenzando su retirada total en el cielo, Odín dejó escapar una risa salvaje típica de los nórdicos, ignorando las voces preocupadas de los dioses que lo rodeaban, y se obligó a ponerse de pie. Hemos ganado esta batalla. Hemos defendido la gloria del panteón nórdico. Vayan a investigar qué sucedió exactamente en esa nación insular. El panteón olímpico, con más de una docena de dragones celestiales abandonando a Zeus, que casi fue asesinado, y a varios dioses primordiales, se dio la vuelta y voló de regreso al lugar por donde habían entrado. El antiguo panteón egipcio, el panteón celta, uno tras otro, fuerzas al borde de la destrucción, en un momento crítico, Gigantes y Londahun se detuvo y regresó al lugar donde había aterrizado primero. En el cielo, Sid sintió innumerables dragones corriendo hacia él y cayó en un profundo pensamiento. Hay que admitir que este oponente es increíblemente fuerte. Sí, quien no tenía ganas de luchar, luchó desde el borde del planeta gigante en el espacio hasta aquí, y solo ahora se ha decidido el resultado. Normalmente, sí debería estar regresando al espacio para continuar impulsando el planeta, pero al pensar en la escena que vio del mundo durante su batalla con los 9 dioses dragón, una inspiración cruzó por la mente de Sid. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente? Cubriéndose la frente, Sid intentó desesperadamente capturar esa inspiración. Tenía la premonición de que era la clave para revivir su plan de bancarrota, pero simplemente no podía comprenderla. Rugido. El rugido de dragones a lo lejos desvió la atención de Sid. Observó cómo miles y miles de dragones volaban hacia él desde el cielo, y una oleada de malicia y rabia lo invadió. Si no se me ocurre nada, ya no pienso más en ello. Si puedes captar la inspiración, puedes captarla pase lo que pase. Solo estoy confundido. Si la consigo, tengo suerte. Si la pierdo, es mi destino. Por ahora, disfrutemos la batalla. Dejando todo lo demás a un lado, Sid abrió los ojos y miró a los dragones, apuntando su espada negra, manchada con la sangre de los 9 dioses dragón, hacia adelante. Te doy una última oportunidad. Deja este mundo ahora y jura no volver a perturbar este planeta, y podrás seguir viviendo. La solemne declaración fue recibida solo con rugidos enojados y tristes de dragones como respuesta. Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. Pensando con indiferencia, Sid soltó la espada negra de su mano, y la hoja se hizo añicos en el aire al perder el control. Miró directamente a la horda de dragones que cargaba hacia él y sonrió. En el suelo, observando a los numerosos dragones correr hacia las sombras, los miembros de la fuerza de autodefensa que habían escapado por poco de la muerte mientras se escondían en el lago helado tenían expresiones de alivio. Comandante Anza, qué bien. Parece que estamos a salvo. Un joven miembro de la fuerza de autodefensa, que era bastante cercano a Azuma Shintaka, estaba informando emocionado a su superior cuando notó que el rostro de Azuma Shintaka se veía inusualmente sombrío. ¿Qué me estás contando? ¿Qué encontraste en el lago? El repentino estallido de ira de Azuma Shintatsu había extinguido por completo la tensa atmósfera dentro de las fuerzas de autodefensa, y todos lo miraron con inquietud. Comandante Anzao, la búsqueda de la sonda ha finalizado. Todo lo que había en el fondo del lago ha sido retirado. Es posible que no hubiera armas de combate. Nos han engañado. Un oficial de inteligencia se puso de pie, con la cabeza gacha, y nerviosamente informó. Como era de esperar, al segundo siguiente recibió un disparo en el muslo y cayó al suelo, dejando escapar un aullido doloroso. Abre bien los ojos y observa con atención. Dime que es el ejército de dragones en el cielo. No es que no haya armas de guerra. Es que esos dos de la Orden Diablo se han llevado el ejército de bestias y las armas de guerra definitivas. Señalando al ejército de dragones que había comenzado a asediar la sombra en el cielo, Anza Genta rugió enojado al oficial de inteligencia que rodaba por el suelo. Los humanos que han incurrido en demasiados costos hundidos, se entregan a sus propias fantasías y no están dispuestos a despertar, intentarán frenéticamente explicar y creer cualquier excusa posible. Para nosotros, que ya hemos cometido un error tan grave, el fracaso significaría un ajuste de cuentas posterior por parte de otras potencias, y nuestras acciones llevarían al país a acusarnos de traición. Al escuchar esto, los muchos miembros de la fuerza de autodefensa que estaban agradecidos de haber sobrevivido a la terrible experiencia entraron en pánico y miraron ansiosos a Azuma Shinta, tratando de encontrar una solución. En este momento, solo nos queda una opción: contactar con la prefectura de Kanagawa para verificar el estado del primer ministro y si hay algún problema con la señal. Recibido, comandante Azusa, el primer ministro está sano y salvo. La señal es correcta, incluso mejor que antes. Por favor, dé la orden. Muy bien, en ese caso, todos suban a los helicópteros de combate y únanse al ejército de dragones para atacar a Sombra. Usaremos nuestro plan de activación de vida para reparar y despertar el arma definitiva.
Se dio la orden, pero todos se quedaron boquiabiertos y no actuaron de inmediato. Un soldado se levantó temblando. Atacar a Sombra, señor, eso no es suicidio. Cállate. El plan ha fracasado. Incluso si sobrevivimos, seremos ejecutados por traición. No tenemos más remedio que arriesgar el destino de nuestra nación. La esperanza de lograr el objetivo de la facción de la Santa Aniquilación está ante nuestros ojos. ¿Temes a la muerte? Si el plan triunfa, nos convertiremos en héroes de la historia. Puedes elegir. Tras decir eso, Azuma Shinta tomó la iniciativa y caminó delante de él. Tras un breve forcejeo, los miembros de la fuerza de autodefensa que lo seguían dieron un paso al frente. Sí, señor. Luego, un segundo, un tercero y más personas dieron un paso al frente, abordaron el helicóptero y despegaron. Capítulo 432. El juicio de los dioses, Diablo, Dios Dragón II. Retrocediendo un poco, hace unos 10 días, tras la segunda fusión mundial en el reino de Midgar y la separación de los dos planetas por las tres espadas de la sombra, varias proyecciones virtuales aparecieron sobre una mesa en una habitación con poca luz. Con los asientos retirados para aquellos que lamentablemente han fallecido por diversas razones, la Orden Diablo y la Mesa Redonda ahora están plenamente presentes. El tema de esta reunión es, dado que nuestra serie de planes contra Shadow terminaron en un fracaso, ¿deberíamos continuarlos o qué deberíamos hacer con los nuevos planes? Se oyó una voz anciana, y todos los fantasmas se sumieron en profundas reflexiones. Tras un largo rato, uno de ellos finalmente habló. Ríndanse. Ya pagamos un precio demasiado alto para derrotar a Sombra. La pérdida masiva de población ha dañado nuestro gobierno y nuestros cimientos ocultos. Activen el plan de emergencia. Pagar el precio de nuevo es mejor que seguir así. No, si no eliminamos a Sombra, dado nuestro odio irreconciliable hacia él, seguirá persiguiéndonos sin descanso. Con la aterradora fuerza de Sombra, podría cometer innumerables errores, pero si alguno de ustedes aquí cometiera el más mínimo error, el resultado sería, por eso necesitamos activar ese plan de emergencia. El quinto asiento ya ha sido destruido, y seguir invirtiendo recursos en él solo será un pozo sin fondo. Lo más importante es activar el plan de emergencia antes de que Sombra descubra nuestro escondite exacto y lo desmantele por completo. ¿Crees que Sombra no detectará la activación del plan de emergencia? Una vez que Sombra nos descubra y nos siga, no solo perderemos esta base tan importante, sino que, con nuestras fuerzas muy disminuidas, tendremos que enfrentarnos a sus implacables ataques. Sería un suicidio. Las dos figuras fantasmales comenzaron a discutir sobre la mesa, mientras los demás los observaban en silencio hasta que terminaron de discutir, momento en el que alguien volvió a hablar. En cuanto a la Sombra, creo que deberían revisar el último análisis de datos del Departamento de Investigación. Basándonos en el poder de combate de 100.000 a 110.000, obtenido al observar al Gran Rojo en la brecha dimensional, especulamos que el poder de combate del nivel más fuerte del mundo ronda los 100.000. Por lo tanto, formulamos el plan de fusión y destrucción mundial. Sin embargo, según el último análisis del Departamento de Investigación, el aterrador poder que Sombra desató al evitar la colisión de los dos planetas alcanzó los 530.000 puntos de poder de combate. Fue precisamente por este poder de combate que ninguno de nosotros esperaba que el plan fracasara y que Fenrir, el quinto asiento, muriera. Debemos considerar si nuestra observación del Gran Rojo fue errónea, si subestimamos el poder de combate del más fuerte del mundo o si Sombra es simplemente una anomalía, superando a los otros 5 más fuertes del mundo. Si insistimos en luchar contra Sombra hasta el final, ¿qué métodos deberíamos usar para matarlo? Al escuchar este análisis, la atmósfera en la sala de repente quedó en silencio. Si la información que tienen es bastante precisa, entonces 530,000 de poder de combate ya no es una fuerza aterradora que deba existir en este mundo. Significa que no hay forma de matar a Sombra. Incluso si lo arrojaran a las profundidades de la Tierra y lo encerraran, aún podría reventar este mundo. Oye. Tengo una idea. De repente, un fantasma levantó un dedo y habló emocionado. ¿Qué idea? Ya que la colisión entre el cuarto mundo que descubrimos y el mundo actual ha sido descifrada por la Sombra, ¿por qué no creamos uno aún más grande? Gran idea. Sí, ya que el impacto del planeta 4 no pudo matar a Sombra, ¿por qué no sacamos uno aún más grande? Todos quedaron asombrados por la extraordinaria sabiduría de quien propuso el plan, pero la vieja voz volvió a sonar. Entonces, ¿quién proporcionará las coordenadas de ese planeta, que es incluso más grande que el planeta 4? Al oír esto, todos guardaron silencio, pues parecían carecer de un sistema de coordenadas tan masivo. Finalmente, quien propuso este plan innovador habló. Ese idiota de Sergei está actualmente muy cerca de un dragón, y hasta donde sé, el planeta de ese dragón encaja con nuestros criterios. ¿De verdad? Entonces solo queda una pregunta. La última vez, durante la colisión del planeta 4, para atrapar temporalmente al quinto más fuerte del mundo, matamos a cientos de millones de personas para crear una gran formación. Ahora, ¿cuántas personas necesitamos matar para crear una jaula lo suficientemente fuerte como para sellar ese planeta dragón y este planeta? La atmósfera volvió a quedar en silencio. Era una pregunta muy difícil. Las capturas en la región 3 ya han causado la muerte de cientos de millones de personas, y todos los países colapsarán. Han permitido que su personal de bajo rango, que ya se ha infiltrado en otras regiones, capture personas en secreto, y otras fuerzas no son ciegas. Durante todo el proceso, nadie se planteó si valía la pena que tanta gente muriera solo para matar a Sombra. Para ellos, las vidas de quienes estaban abajo eran solo números. Solo pensaban en la dificultad del éxito. Creo que tengo una manera de resolver esto. La persona sospechosa de estar a cargo de la investigación científica tomó la palabra. Investigué la versión inferior de la alquimia que adquirí de Hermes y la mejoré. Debo admitir que el conocimiento de otros mundos es realmente interesante. Aunque es una versión inferior, este mismo defecto me permite avanzar más. ¿Cuál es el significado? La magia consiste esencialmente en lograr lo imposible en la realidad. Eliminar la versión inferior de la alquimia, que crea a la fuerza las habilidades humanas de transmutación ignorando la voluntad, crea una laguna en su adhesión a la lógica del intercambio equivalente. O, mejor dicho, la compensación por el intercambio equivalente es que, cuando los lechones tienen cierto control y contribuyen voluntariamente, recibirán más. Y esta voluntariedad y control pueden inducirse. En pocas palabras, la alquimia original es un intercambio equivalente, la versión inferior tiene una barrera de entrada más alta pero el mismo resultado, y la versión inferior mejorada tiene una barrera de entrada más alta pero también más resultados. Muy bien. En ese caso, todo se simplifica. Resulta que la facción de la Santa Aniquilación de la Nación Isleña busca nuestra cooperación. Haremos que nuestra gente, que ya se ha infiltrado en otras fuerzas, difunda la teoría de la amenaza de la Sombra.
Una vez que el plan comience, lo detonaremos todo y dejaremos que esos ignorantes construyan la jaula que los atrapará a ellos y a la sombra. En realidad, hay otra pregunta que no se planteó. Una brecha excesivamente grande entre dos planetas solo provocaría que los poderosos aplastaran a los débiles, pero la única persona que sabía esto decidió permanecer en silencio. En la plaza del diálogo de la prefectura de Kanagawa, los edificios reconstruidos se derrumbaron en su mayoría por las ondas de choque de la colisión de los dos planetas. Afortunadamente, gracias a que todas las figuras poderosas de la zona se habían reunido en las montañas occidentales de la prefectura de Kanagawa, el inmenso ejército de dragones y los dragones celestiales de alto nivel, tras eliminar a los ejércitos que planeaban invadir otras partes del mundo, todos los invasores que quedaron en el ojo de huracán atacaron las montañas occidentales de la prefectura de Kanagawa. Mientras tanto, en la plaza vacía, los numerosos ciudadanos que habían acudido a escuchar el discurso del primer ministro sobre la lucha contra las sombras estaban reunidos, sus rostros llenos de terror mientras observaban el ejército de dragones volando sobre sus cabezas, rugiendo tristemente mientras cargaban hacia un lugar determinado. Nadie sabe qué pasó. Todo sucedió demasiado rápido. La mayoría de la gente en este mundo simplemente seguía con su vida normal cuando un ejército interminable de dragones apareció de repente y destruyó todo a su paso, para luego detenerse abruptamente justo cuando estaban a punto de ganar. La confusión, la impotencia y otras emociones impregnaban los corazones de todos. Al final, solo pudieron observar con inquietud y miedo cómo el ejército de dragones cargaba sin miedo hacia un punto negro. En el escenario, el primer ministro de mediana edad, mirando a su alrededor con miedo, de repente exclamó y miró a sus guardaespaldas. ¿Están locos? ¿Las fuerzas de autodefensa realmente planearían provocar a Sombra en este momento? Su excelencia, no tiene elección. Un cañón de pistola fue presionado contra la cintura del primer ministro, de mediana edad, a través de su ropa por parte de su guardaespaldas. Iniciar la transmisión en vivo. Con la orden emitida, comenzó la transmisión en vivo global especialmente reforzada, y todos los funcionarios de alto rango de varias facciones que estaban reuniendo frenéticamente información debido al final repentino y abrupto del desastre, o buscando la razón de la aparición del ejército de dragones, tomaron nota de la transmisión en vivo. La gente en la plaza miró hacia arriba y vio a la primera ministra de la isla y a su guardaespaldas en los carteles digitales de arriba, así como la vista aérea ampliada en la esquina superior derecha. Soy el primer ministro de la nación insular de la Alianza Mundial IPIN. Pueblos del mundo, hemos descubierto la verdad sobre esta repentina crisis global. El culpable es la sombra del mal mundial. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, la pantalla en la esquina superior derecha de la transmisión en vivo se amplió rápidamente, revelando una escena en la que personas de todo el mundo, incluidos funcionarios de alto rango de varias facciones, se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Esta fue una escena verdaderamente brutal. Un ejército de innumerables dragones, liderados por varios dragones celestiales, cargó contra la figura negra en el centro. Su poderoso y abnegado ataque fue reducido instantáneamente a sangre y sangre por la aterradora fuerza, dejando solo sus últimos gritos. Para decirlo simplemente, cualquiera de estos dragones celestiales, cada uno de ellos está entre los 15 mejores del mundo, y hace apenas unos minutos casi eliminaron a todas las fuerzas del mundo de una sola vez. Pero ahora, este grupo de combatientes de clase mundial observaba cómo los dragones celestiales, que casi los habían matado en cuestión de minutos, reunían a cientos para asediar a una de las sombras, solo para que una gran cantidad de ellos muriera a manos de estas de un solo golpe. Era claramente un asedio, pero era como si estuvieran desperdiciando sus vidas. Aún así, nadie podía decir que los dragones fueran débiles. Si les muestras a los altos mandos del mundo la batalla entre la sombra y los 9 dioses dragón, quizá no la entiendan. Algunos incluso podrían ser tan estúpidos como para discutir y señalar con el dedo, como un jugador de rango plata. Pero si estos ejércitos de dragones casi aniquilaran el mundo entero en cuestión de minutos, entonces lo entenderían, porque estos dragones celestiales están a su mismo nivel. Pueden sumergirse perfectamente en el mundo de los dragones celestiales y luego concluir que morirían de un solo golpe de la sombra. ¿Qué tan aterradora es esta escena? Déjame decirlo así, en la batalla anterior contra los 9 dioses dragón, uno de ellos casi murió por las réplicas del ki de la espada de las sombras, y un golpe directo lo habría partido por la mitad. En cuanto a sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, Sombra las consideraba superiores a su habilidad con la espada. El tratamiento que ni siquiera los 9 dioses dragón recibieron se estaba aplicando ahora a estos dragones celestiales. Quedaron reducidos instantáneamente a espuma sangrienta, con un daño que excedía sus barras de salud. El problema principal era que el área de efecto del ataque de un solo objetivo no era grande, por lo que el daño podría haber sido excesivo, pero el impacto visual fue aún mayor. Como un señor demonio descendido del cielo, es verdaderamente un dios de la guerra en la tierra. Poniéndose en su lugar, si se unieran, no sería más que un puñetazo de sombra. Después de todo, el resultado de la batalla de hacía poco más de 10 minutos era evidente. Fueron derrotados como perros por el ejército disperso de dragones, mientras que el ejército concentrado fue masacrado como cerdos por sombra. Mientras el mundo estaba conmocionado por esta escena, la transmisión en vivo continuó, capturando imágenes de miembros de la fuerza de autodefensa volando hacia las sombras en un ataque suicida y luego siendo pulverizados casualmente, con la voz temblorosa pero emocionada del primer ministro. Atención, esta es la fuerza de autodefensa que protege a nuestras valientes e intrépidas tropas. Las sombras malignas quieren destruir este mundo con el ejército de dragones, pero nuestra intrépida fuerza de autodefensa ha roto su control. Ha llegado el momento de nuestro contraataque. Les imploro a todos que envíen nuestras oraciones por la victoria a la fuerza de autodefensa que nos ha protegido todo el día. ¿De verdad pueden estos discursos engañar a la gente de todo el mundo? No hay necesidad de pensarlo ni un segundo. El desastre ha ocurrido repentinamente, y todo el mundo necesita urgentemente desahogar su pánico. La corrección política anti-sombra, que a nadie le importaba, se ha convertido en un arma promovida por la Orden de Diablo. Quienes comprenden la verdad siempre son una minoría, mientras que la mayoría se siente parte de ella. La gente se deja influenciar constantemente por la mentalidad gregaria. La propaganda de Pinri ha dado frutos oscuros. Quienes ocupan altos cargos se dan cuenta de que algo anda mal y quieren detenerlo, pero es demasiado tarde. Por un giro del destino, la jaula que originalmente estaba destinada a confinar al mundo y sus sombras ahora se ha convertido en un recipiente para las emociones negativas, el odio y la esperanza del mundo. Los lazos oscuros e invisibles se juntaron, buscando un recipiente, y se enroscaron alrededor de los cuerpos aún cálidos de los 9 dioses dragón. Como era de esperar, nadie en este mundo puede ser un salvador. Nadie tiene esa habilidad. Al ver esta escena, Sergei, que se había vuelto loco por la muerte de los 9 dioses dragón, de repente corrió frenéticamente hacia el cuerpo envuelto en niebla negra frente a él.
¿Qué quieres decir? Conmocionado por lo sucedido, Epsilon se giró y miró a Sergei, lanzando un ataque al mismo tiempo. Sin embargo, Sergei lo ignoró, y la energía de la espada que Epsilon desató fue absorbida por la oscuridad que emanaba de la niebla negra sobre el cuerpo del dios dragón. Incluyendo tu sombra, completamente absorto en su propio mundo, Sergei levantó el brazo, y la tierra donde se encontraban los cuerpos de los 9 dioses dragón se abrió. El fuego kármico surgió del suelo, envolviendo los cuerpos de los 9 dioses dragón y elevándolos por los aires. Las imponentes columnas de fuego disiparon la oscuridad del cielo, y la ofensiva del ejército dragón cesó. La multitud en el suelo miró hacia la columna de fuego que se disparaba hacia el cielo, extendieron sus manos e hicieron un sonido wosh wosh wosh. Mientras todos esperaban en vano, el fuego kármico finalmente se disipó, y de él emergió un gigante negro que emanaba un aura de ira. Su forma física encarnaba aún más la ira de los 9 dioses dragón y Sergei hacia la sombra por haberlos matado. Con el mundo entero apoyándolo, Diablo II ya no consideraba a Sombra una fuerza invencible. Sin embargo, la respuesta de Sombra fue auge. El dios de la guerra turquesa se alza de nuevo sobre estas tierras. Diablo II, el dios dragón, resucitado con el odio del mundo entero, y la sombra más malvada del mundo determinarán al vencedor ante los ojos del mundo entero. Cuac, esta vez definitivamente valió la pena morir. Esto dijo el camarógrafo sentado en el helicóptero. PD. Dato curioso. Los dos bichos raros, Kyrialoid II, en realidad son 9. PD. Triggerboy compensó con éxito el arrepentimiento de no tener ningún arrepentimiento con Mighty Bantam Super Mighty. Capítulo 433. Los Kyrialoides derriban el avión. El monje que cayó del cielo es un insensato, pero puede aprender. Dos monstruos de 100 metros de altura adoptaron simultáneamente posturas de combate, y el aura que exudaban disipó al instante toda la oscuridad del cielo. Los 100 kilómetros circundantes quedaron arrasados, pero ya era de noche. Rumble, 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 un extraño aullido recorrió el globo desde el cielo. El vórtice entre los dos planetas comenzó a acercarse al suelo, provocando una violenta sacudida. El planeta bajo nuestros pies emitió un grito lastimero al estar a punto de ser absorbido por un planeta aún más poderoso. Sabiendo todo esto, Sid miró al feroz gigante negro frente a él. De hecho, tuvo la oportunidad de derrotarlo antes de que apareciera, pero estaba cautivado. La escena del mundo entero, unida como una sola, lo conmovió y le permitió captar la inspiración que rondaba su mente. Así que ahora controlaba a Dios de la Guerra Verde azulado y levantó 3 dedos hacia Diablo, el dios dragón segundo. En 3 minutos lo solucionaré. Sí, el dios guerrero turquesa, declara la victoria ante Diablo segundo, el dios dragón nacido para la venganza. Con una zancada, el gigante verde atacó al gigante negro con los brazos extendidos. La colosal criatura, de cientos de metros de altura, poseía una velocidad desproporcionada a su tamaño, llegando ante Diablo II en un abrir y cerrar de ojos. En el pasado, ni siquiera el más rápido de los 9 dioses dragón habría podido reaccionar ante el golpe de las sombras, que ya estaba listo para la batalla. Pero ahora, no era un dios dragón el que estaba en el campo de batalla, sino Diablo II. Una vez que el gigante oscuro reaccionó, estaba a punto de aprovechar la oportunidad para contraatacar. Auge. Con un golpe de hombro y codo, el brazo levantado del gigante negro y feroz fue detenido, y luego, incluso después de darse cuenta de lo sucedido, ya era demasiado tarde. El otro puño del gigante azul impactó el abdomen del feroz gigante, derribando su enorme cuerpo y provocándole un grito de agonía. Luego, pateó a Diablo II en el muslo, dejándolo caer instantáneamente sobre una rodilla. Cloar. Tambaleándose mientras intentaba levantarse, Sombra, ahora completamente serio y tras haberlo comprendido todo, no le dio la oportunidad. Con una patada giratoria, envió por los aires al feroz gigante negro, derrotando por completo al recién resucitado dios dragón segundo. Retumbar. El gigante verde, con aspecto de dios, caminó lentamente hacia el dios dragón, quien yacía en el suelo intentando levantarse y sacudir la cabeza para despejar sus pensamientos. La tierra tembló y rugió mientras el enorme cuerpo caminaba. Grieta. El feroz gigante se levantó y se giró bruscamente para tomar represalias, pero el dios dragón segundo fue rápido y el gigante azul fue aún más rápido. En cuanto el dios dragón segundo alzó la cabeza, el gigante verde alzó la mano y la golpeó contra ese rostro feroz y sonriente. El gigante lo derribó, pero justo cuando estaba a punto de caer al suelo, el gigante verde lo agarró por la cintura, lo levantó y lo arrojó hacia la prefectura de Kanagawa. Auge. Su imponente cuerpo dejó una profunda zanja en la tierra, y su masa aterradoramente enorme destruyó uno de los pocos edificios reconstruidos en la prefectura de Kanagawa que no se derrumbó en el terremoto con solo un leve impacto. El helicóptero que sobrevivió al breve enfrentamiento entre los dos gigantes finalmente sucumbió y se estrelló contra el suelo, pagando el precio de sus acciones. Pero ya no hacen falta helicópteros ni fotógrafos para transmitir en directo, porque el campo de batalla entre los dos gigantes se ha trasladado ahora de las afueras occidentales de la prefectura de Kanagawa a la ciudad propiamente dicha. Tras ponerse de pie con dificultad, miró al gigante Cian que lo había seguido inmediatamente después de aterrizar. El feroz gigante emitió un rugido furioso. El segundo dios dragón, que se había fusionado con todo el poder de los 9 dioses dragón, vio la trayectoria del ataque de la sombra y apuntó al brazo del gigante Cian. Con un rugido ensordecedor, una aterradora onda expansiva se elevó del cielo, convirtiendo la ciudad circundante en ruinas. El feroz gigante negro bloqueó el golpe fatal a costa de su brazo casi destrozado. Con un aullido excitado, aprovechando la oportunidad, desató una lluvia de puños relámpago abrasadores que impactaron repetidamente en el pecho del gigante verde. Cada golpe impactaba con un rugido ensordecedor, y la cadena de arcos eléctricos generados por los rayos sembró el desastre en la tierra. Pero incluso esos golpes continuos y aterradores, que aterrizaban en el pecho del gigante verde, solo producían unas cuantas chispas y luego no hacían ningún otro ruido, tal como Super Mighty golpeando una caracola. Observando en silencio esta horrible escena, el gigante verde apretó el puño nuevamente, agarró y arrojó fácilmente el ataque, y con una patada saltando, golpeó al feroz gigante en el abdomen, tirándolo al suelo una vez más. Diablo, el dios dragón que había sido arrodillado, levantó la cabeza y miró al gigante azul, de su mismo tamaño, pero que exudaba un aura solemne y sagrada que le infundía una profunda sensación de opresión. El miedo comenzó a apoderarse de su corazón. ¿Cómo es eso? Mientras la multitud observaba esta escena de brutalidad absoluta y unilateral que se desarrollaba a la distancia, una sensación de pánico y malestar comenzó a crecer dentro de ellos. ¿Qué es exactamente lo que este rey demonio, Sombra, quiere hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Nos matará la reina de las sombras a todos? ¿De verdad se va a acabar el mundo? ¿No se dice que el bien siempre triunfa sobre el mal? ¿No se dice que la justicia siempre prevalece sobre el mal? ¿Por qué es tan poderoso el demonio Sombra?
Ya no hacen falta fotógrafos. La mera presencia de dos estructuras colosales, de cientos de metros de altura, en la ciudad es suficiente para que todos puedan verlas con claridad. Se escuchó un aluvión de preguntas. El gigante negro, que encarnaba a la perfección las expectativas de todos sobre el debut de un héroe, debería haber estado a la altura de las expectativas y haber derrotado o incluso matado a la sombra, a quien todos consideraban el culpable. Pero en ese momento, el gigante verde, transformado desde la sombra, agarró fácilmente al gigante negro por la nuca. Diablo segundo, golpeado hasta el delirio, solo pudo tambalearse unos pasos antes de desplomarse en el suelo. Primer ministro, ¿qué hacemos ahora? El asistente que estaba a su lado le preguntó a su jefe con expresión nerviosa, pero el rostro del primer ministro estaba pálido, pero después de un momento sus ojos se iluminaron nuevamente. Compatriotas, no os preocupéis, la sombra de mal no puede triunfar. En el campo de batalla, cuando el gigante verde le agarró la barbilla con el pie y lo pateó hacia un edificio alto donde fue enterrado, el gigante negro pareció entrar en erupción, desatando una oleada de poder oscuro y un rugido que resonó en todo el mundo. ¿Qué? Ri. Con un rugido, los músculos del feroz gigante se hincharon repentinamente, fortaleciendo aún más su enorme cuerpo. Todo su cuerpo se multiplicó por varias, y una armadura afilada creció rápidamente. Sus dos muñecas tenían protuberancias afiladas como cuchillas, como si fueran a destruir todo lo que se acercara. No solo eso, incluso el color del cuerpo del dios dragón segundo cambió, con el negro intenso que simbolizaba el odio siendo reemplazado por un rojo furioso que se parecía a la lava fluyendo. Incluso los civiles comunes, que podían ser asesinados por cualquier superhumano al azar, podían ver desde una distancia tan grande que el gigante oscuro que apareció de repente y quería derrotar a la sombra se había vuelto más fuerte, y no pudieron evitar rugir de emoción, creyendo que esa forma definitivamente sería capaz de vencer a la invencible sombra en una musaraña furiosa. Mientras tanto, dentro del gigante verde, Sid tenía una expresión extraña mientras miraba silenciosamente al dios dragón segundo, cuya aura era más de 10 veces más fuerte que antes de finalmente pronunciar 3 palabras. Tipo de poder. Apenas terminó el discurso, Diablo segundo, aprovechando la falta de atención del enemigo, llegó frente a Ulka a una velocidad varias veces mayor que antes y lo cortó con la espada en su muñeca. Estallido. Una bola de fuego abrasadora apareció, pero el gigante verde la esquivó. Sin embargo, el dios dragón segundo no esperaba que lo alcanzara. Su objetivo era simplemente bloquear la ruta de escape del gigante verde. En un solo intercambio, Sid sintió el inmenso poder que emanaba de la espada, 10 veces más potente que la forma negra inicial, y su velocidad también se había multiplicado por 10, ¿por qué no luchar en la forma roja desde el principio? Con esto en mente, usó su brazo cristalino, que había bloqueado la espada, para agarrar el brazo del dios dragón segundo y levantarlo, seguido de 2 patadas consecutivas y, finalmente, una patada trasera que lo derribó al suelo. Kiri. El dios dragón segundo, que había caído al suelo, intentó levantarse, pero fue golpeado en la cara por una patada aérea del gigante verde, enterrando su cabeza en el suelo. El gigante verde, que había inmovilizado a Diablo segundo contra el suelo, levantó el puño y golpeó el corazón expuesto de Diablo segundo. La presión sin precedentes era tan grande que podía destrozar el espacio y el tiempo. Con 2 golpes consecutivos, el corazón del dios dragón segundo se hizo añicos y su pecho blindado fue atravesado directamente. Kiri. Abrumado y completamente aplastado por el poder abrumador de la sombra, Diablo, el dios dragón segundo, tras ser brutalmente golpeado 2 veces, finalmente recobró el sentido y esquivó rápidamente el tercer golpe. Incapaz de ocultar su miedo por más tiempo, el dios dragón segundo miró al gigante azul verdoso frente a él y lanzó un grito de terror. Ki. Ri. Diablo segundo, el dios dragón, cambió su forma física. El rojo que fluía, como magma, se transformó en un azul púrpura oscuro, y enormes y afiladas alas púrpuras crecieron de su espalda. Entonces, hizo un movimiento que sorprendió a todos. Saltó repentinamente en el aire, usando la poderosa propulsión para ascender rápidamente, había decidido escapar. La expresión de Sid se volvió aún más extraña al ver esto. Me quedé atónito por un momento. ¿Tipo aerotransportado? En el poco tiempo que tardó en quejarse, el dios dragón en el cielo casi desapareció, y el gigante verde finalmente saltó y comenzó a perseguirlo. Sombra voló más rápido que la forma aérea de Diablo segundo, alcanzando fácilmente a su oponente. Los dos colosos ascendieron a 10.000 metros de altura de un solo golpe, y entonces, un codazo. Auge. Las ondas expansivas, lo suficientemente potentes como para derribar edificios incluso a 10.000 metros de distancia, recorrieron el mundo. Brillantes fuegos artificiales y explosiones resonaron, y la multitud alzó la vista. Ha aterrizado. Una figura enorme, que era excepcionalmente visible incluso en la oscuridad, descendía a una velocidad extremadamente rápida y finalmente aterrizó a menos de 100 metros de la plaza de evacuación pública de la prefectura de Kanagawa. La plaza, ya vacía, y todos los edificios de la ciudad se derrumbaron, provocando un violento temblor en el suelo, pero no ocurrió nada más. En fin, las cosas no podían empeorar. Quienes estaban destinados a morir en las ruinas ya habían muerto por las ondas expansivas durante la batalla entre los dos colosos. Él perdió, la multitud miró con horror a Diablo segundo, el dios dragón, que yacía inmóvil en el suelo frente a ellos. Su rostro, una vez sonriente, ahora carecía del último destello de luz. Llamar y se oyó un aullido, y el gigante formado por los cristales verdes se disipó. Las túnicas negras tras la figura sombría ondearon en el huracán, y la figura indiferente descendió lentamente. Los kirialoides abatieron a la gente desde la máquina. Como un ciberalborotador cuya caja se ha abierto, o como si le hubieran roto el último hueso, quienes antes odiaban a Shadow ahora retrocedían aterrorizados ante Shadow, quien parecía una persona común y corriente. Estrépito. Shadow dio su primer paso, y un gran espacio abierto apareció inmediatamente frente a él, pero estaba tan silencioso como si tuviera miedo de ser notado. Se movió lentamente, pero rápidamente se abrió paso entre la multitud, y la figura sombría se dirigió sin impedimentos hacia el primer ministro, quien ahora estaba aterrorizado y tendido en el suelo. No me mates, no me mates. Esto no tiene nada que ver conmigo, sombra. Me obligaron las fuerzas de autodefensa. Soy inocente. Ve a buscar a las fuerzas de autodefensa, puedo ayudarte. La voz resonó como un mortero, mientras el primer ministro arrastraba sus piernas, ya flácidas, y retrocedía frenéticamente. Quería vivir, pero la figura negra se acercó en silencio, con una espada negra azabache en su mano. Sombra permaneció en silencio, pero la multitud detrás de él, al ver que a Sombra no parecía importarle, comenzó a maldecir de nuevo. Por supuesto, nadie se atrevió a insultar a Sombra en su cara. Estaban maldiciendo al primer ministro por su cobardía. ¿Primer ministro, qué hace?
¿Cómo pudo presentarse de forma tan vergonzosa ante el mundo entero por culpa de Sombra? ¿No está desprestigiando a nuestro país? Es culpa suya, primer ministro. Si no fuera por usted y las insensatas fuerzas de autodefensa, ¿cómo habríamos provocado las sombras? Levántese, primer ministro, y muestre al mundo nuestra valentía. Incompetente, despedido. Esto es tan estúpido. En medio de la conmoción, Sombra detuvo sus pasos, se giró para mirar a la multitud de ciudadanos que intentaban cortarle el paso y suspiró. Silencio. Al oír esto, todos guardaron silencio. Ante el abrumador poder del nivel de vida del ser, todos, sin importar su fuerza, se arrodillaron involuntariamente, con el rostro lleno de terror mientras miraban con ojos suplicantes la figura negra que tenían ante ellos. Auge, ignorándola, la sombra alzó la cabeza. En el cielo nocturno, completamente negro, reapareció el vórtice que se había abierto. 3 minutos estaban a punto de pasar, y otro planeta estaba a punto de destruir y devorar este mundo. ¡Guau, guau, guau! Ya sea por coincidencia o por diseño, un perro policía ladraó a la figura negra como si no hubiera sentido nada. ¿Oíste eso? El perro está ladrando. Después de mirar al perro policía, Shadow pareció dirigirse a alguien, o quizás a todos, antes de continuar hacia el primer ministro, que se había desplomado en el suelo. Incapaz de moverse, el primer ministro, cuyos pantalones ajustados estaban empapados, miró con miedo la figura sombría. Parecía haber pensado en algo a partir de esas palabras y habló con voz temblorosa. ¡Guau! Shadow se detuvo nuevamente y el primer ministro, viendo una oportunidad, habló rápidamente. ¡Guau! 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 HMPH, jajaja, el vórtice en el cielo se hizo cada vez más grande, mientras la sombra emitía un suave zumbido, y finalmente estalló en risas, cuando la Tierra comenzó a temblar violentamente una vez más debido a la aproximación del planeta. Jajaja, jajaja, 9 segundos para el fin del mundo. Por eso los humanos somos tan interesantes. 8 segundos. He decidido abstenerme temporalmente de destruir el mundo. 7 segundos. Con una sonrisa cordial en su rostro, Shadow dijo esto, levantando un brazo hacia el cielo, y pequeños puntos de luz de color azul púrpura comenzaron a girar alrededor del centro de su palma. 6 segundos. Aparecieron cada vez más puntos de luz que se unieron al vórtice, y un vórtice de magia de color azul violáceo comenzó a aparecer en la mano de la sombra. 5 segundos. El vórtice mágico cian púrpura formado se expandió rápidamente en la mano de la sombra, cubriendo el cielo ahora envuelto en sombras y extendiéndose rápidamente hacia todas las partes del mundo. 4 segundos. Un vórtice de color azul violáceo que envolvió al mundo arrastró al ejército de dragones que se encontraba en camino, arrastrando también a Diablo II, al dios dragón y a los miembros restantes de la fuerza de autodefensa, que estaban a 100 metros de distancia. 3 segundos. El primer ministro, rebosante de alegría por haber sobrevivido, notó que también estaba rodeado de luces azul violáceas. Desesperado, levantó la vista y se encontró con la sonrisa y los ojos significativos de la sombra. 2 segundos. No dije que sobrevivirías. 1 segundo. Mientras el primer ministro gemía, el vórtice de magia de color azul violáceo se disipó y el fantasma de un gigante dios de la guerra de color azul violáceo apareció en lo alto del cielo, levantando el cuerpo de Diablo, el dios dragón segundo. Cero y la destrucción cesó y Diablo II, el dios dragón que había sido arrojado al espacio, condujo a su ejército de dragones igualmente controlado hacia el planeta Riz que se acercaba lentamente. La inmensa masa repelió con éxito el planeta gigante que se acercaba, atravesando la superficie. El cuerpo del dios dragón segundo aterrizó en el suelo de otro planeta, doblado por el poderoso impacto. El dios dragón segundo, quien fingía estar muerto para escapar del desastre, dejó escapar un grito de dolor. Al mismo tiempo, el canal del vórtice que conectaba los dos planetas en el cielo se cerró oficialmente. En el cielo, la sombra que miraba hacia el suelo se giró lentamente y miró al planeta Riz en el espacio que había sido rechazado brevemente, y al ejército de dragones que estaba rugiendo y tratando de luchar, pero aún estaba controlado por la aterradora fuerza del vórtice y volaba hacia el espacio exterior. Una espada negra apareció en su mano desde el vacío, y líneas púrpuras trazaron extrañas runas en el aire, iluminando el mundo con un halo púrpura pálido. Hasta luego y cuando el último dragón atravesó el espacio exterior y aterrizó en el planeta Riz, levantando polvo, las runas púrpuras que se habían formado alrededor de la sombra comenzaron a estallar, y una magia violenta e interminable surgió del vacío hacia el planeta. Ascenso atómico. Cuando el incomparable rayo de luz púrpura voló al espacio exterior en solo unos segundos después de ser cantado suavemente, se expandió rápidamente desde una docena de metros cuadrados al principio hasta que finalmente superó el área del planeta Riz. Auge, en medio de los sonidos de la destrucción, el planeta Riz se transformó en fuegos artificiales púrpuras que brillaron con fuerza por todo el universo. La intensa luz lo atravesó todo, y los lamentos del planeta fueron absorbidos por el torrente de luz. Cuando la luz se desvaneció y miré hacia arriba, ya no había planetas gigantes de color marrón grisáceo en el sistema solar, solo motas de polvo procedentes de la destrucción de los cuerpos celestes. Después de haber arreglado todo, sosteniendo en su mano el último dragón sobreviviente de ese planeta, Sig miró a la multitud aterrorizada en el suelo y sacudió la cabeza. Los monjes pueden ser tontos, pero pueden ser enseñados. Los demonios y los monstruos seguramente traerán desastres. Con eso, la farsa llegó a su fin por completo y la sombra desapareció de la vista de todos, pero la conmoción que dejó atrás afectó al mundo entero. Capítulo 434. Regreso a la isla divina. La dirección del viento se invirtió. A pesar de todos los esfuerzos, no pudo ser derrotado. La invasión de otro planeta fue destrozada por la sombra. Unos días después, el mundo parecía inalterado, pero también parecía que un cambio significativo se había producido en secreto. Por supuesto, nada de esto tenía que ver con Sig. Después de todo, solo era un extra débil, lamentable e indefenso. ¿Qué malas intenciones podría tener? Entonces, mayores, Nagisa-chan, ¿no pueden quedarse unos días más? Acabas de llegar. En un campo de hierba en algún lugar salvaje, Yukina Imeraji habló con una cara triste, mientras Sig se encogía de hombros y decía con impotencia. Lo siento, tengo muchas ganas de viajar un poco más por aquí o por el mundo, pero la escuela está a punto de reabrir. Ya llevamos más de 10 días de vacaciones. Si no vuelvo, Joe-chan podría venir y llevarme a rastras. Dijo con impotencia que debido a que la escuela había sido destruida y derrumbada por las consecuencias de la batalla entre los demonios del mundo y los ángeles del mundo, necesitaba ser reconstruida, por lo que se concedió temporalmente unas vacaciones de 10 días, permitiendo a los estudiantes pasar un buen rato.
Posteriormente, por diversas razones, las vacaciones se extendieron unos días más, y ya son casi 20. Desafortunadamente, la industria de la ingeniería civil ha logrado avances tecnológicos continuos, llegando incluso a construir una escuela en 2 días. Al igual que la prefectura de Kanagawa, que está detrás de nosotros, fue arrasada, pero se reconstruyó prácticamente en tan solo unos días. Esta se considera una velocidad de reconstrucción relativamente lenta entre las ciudades de toda la nación insular. No hay problema, Setsuna-chan. Puedes venir a vernos a mí y a Sid cuando quieras. Por cierto, como eres la subordinada de mi abuela, eso significa que soy tu futura jefa, Setsuna-chan. Además, Setsuna-chan, llevas varios días sin ir a la escuela. Aunque ahora parece que no pasa nada, al principio todos estaban muy preocupados por ti. Espera un momento, Shuekai-chan, ¿no volverás con nosotros? Mientras tanto, Nagisa Akatsuki, quien había regresado a la isla Itogami con Shiro, hablaba con bastante entusiasmo, con un tono de envidia. Tenía una buena impresión de Imeragi Yukina, su compañera de clase y vecina con quien había pasado más de un mes. Mientras que los demás estudiantes de la escuela solo tuvieron un descanso de 10 días porque la escuela fue destruida, Yukina Imeragi rompió la marca de los 20 días y casi llegó a un mes. Al escuchar las palabras de Nagisa Akatsuki, Yukina Imeragi también mostró una expresión vacilante. Cuando la organización del Rey León fue expulsada inicialmente por la bruja Natsuki de la guardia de la isla Itogami, la idea de los superiores era tomarse unos días de licencia y esperar hasta que la presencia de Yukina Imeragi hubiera disminuido lo suficiente antes de transferirse de escuela, para poder desaparecer sin dejar rastro. El problema es que la Academia Saikai fue destruida y tuvo que ser reconstruida tan solo unos días después, lo que provocó que se cancelara el primer paso. Después de todo, ya habían tenido más de 10 días de vacaciones, y los días extra que Imeragi Yukina se tomó fueron solo una gota en el océano. Esto no era un gran problema, simplemente podían pedir más días de permiso. Pero tras esperar más de 10 días en Kioto, aunque la colaboración de Sayaka Kibasaka y Yukina Imeragi con Nagatsuki Minami ya fracasó, lograron que ésta les volviera a considerar y cumpliera su promesa de eliminar sus nombres de la lista negra. Ambos informaron del asunto a sus superiores. La propuesta sobre la reubicación en la isla Itogami acababa de presentarse y estaba en revisión cuando ocurrió el incidente. Y por ahora, Sig no sabe nada de otros lugares, pero la guardia de la isla Itogami ha levantado por completo las restricciones de la lista negra de la organización del Rey León porque las cosas han ido demasiado lejos. En esta batalla, los oficiales de alto rango de la organización del Rey León fueron aniquilados casi por completo, y la mayoría de ellos murieron o resultaron heridos por el mortero Vajra de Indra. Por cierto, en teoría, es ilegal que alguien como Indra entre en otro país y masacre sus instituciones sin previo aviso. Sin embargo, ahí reside el encanto del periodismo. Aunque Indra abandonó su trono y fue a la nación insular para llevar a cabo la masacre sin saber nada, eso no le impidió intentar impedir que los terroristas destruyeran el mundo, pero fue frustrado y fracasó. Podría regresar, pero depende principalmente de lo que piensen mi maestro y los demás. Hablaba con torpeza, insegura de poder regresar a la isla Itogami. Los altos mandos de la organización del Rey León estaban casi completamente aniquilados y necesitaban su ayuda, pero los recursos y contactos de la Academia Saikai también eran algo que la organización del Rey León necesitaba. Todo dependía de lo que pensaran los altos mandos. Entonces vuelve pronto, todos te extrañamos. Completamente desprevenido para todo esto, Akinagisa simplemente dijo felizmente, mientras abrazaba a la repentinamente aturdida Yukina Imeragi con un rostro lleno de renuencia. Bueno, date prisa y vete. Quedarse aquí demasiado tiempo podría causar problemas. Si no ocurre nada inesperado, puede que no se vean por un tiempo. Al fin y al cabo, el momento es un poco peligroso. Kibasaka Sayaka miró a Imeragi Yukina y a Akatsuki Nagisa, quienes se abrazaban, y les dedicó una mirada extraña, pero no dijo mucho. Simplemente dio un paso adelante y animó a las dos que estaban a punto de irse con una expresión ligeramente molesta. Tras ponerse rígida por un momento, también abrazó a Sid con reticencia. La expresión de Imeragi Yukina se volvió aún más extraña. Bueno, sí, adiós. Una cabeza tímida se asomó detrás de Yuriaba, y la chica de cabello gris, blanco y plateado, Granta, saludó a Sid tímidamente. Entonces, en el momento en que Sid la miró, ella se encogió hacia atrás, agarró la pierna de Yuriaba y gritó en voz alta, con el cuerpo temblando. Quack, Yuri, ayúdame. Sid me va a matar. No tengas miedo, Gladys. ¿Cómo pudo Sid matarte? Era muy cercano a ti antes. Yuri miró con torpeza a Glenda, que se aferraba a su pierna, y sonrió tímidamente. Tras calmarla, miró a Sid con curiosidad. Sí, la verdad es que tengo mucha curiosidad. ¿Qué hiciste exactamente durante ese tiempo que hizo que Glenda te tuviera tanto miedo? Confundida, Yuri-chan aún recuerda que cuando Glenda despertó, todos, excepto Sid, la imitaban. Le costó mucho familiarizarse con Glenda, esta encantadora dragona. Pero cuando todos atacaban al dragón de fuego Credo, Sid fue arrastrado por Granta, quien cayó en la nieve y desapareció por un rato. Cuando Sid y Granta reaparecieron después, Granta parecía particularmente asustado. No mucho, solo, pregunté dónde estaba la familia de Glenda. ¿Ja? Sus ojos se movieron a su alrededor y Sid se sintió inusualmente culpable. Bueno, le hizo esa pregunta a Granta solo para evitar matar accidentalmente también a sus padres. ¿Quién sabe por qué Granta lo miró así? Aunque el Superman cósmico mató 2000 millones de cangrejos de río, eso no le impidió querer ayudar a Balato a encontrar a su familia. Está bien, me encargaré de Granta por ahora. Sí, puedes venir cuando quieras a ver a Granta. Con una sonrisa juguetona, Yuri levantó cariñosamente a Granta y acarició su suave carita. Es una buena idea. Asintiendo, Sid también se interesó un poco en el dragón, Granta. Oigan, se han olvidado de mí. Con el rostro lleno de insatisfacción, Fei Chuanzi se levantó y miró a todos. ¿Qué pasaba con esta atmósfera donde ella era la única que se sentía superflua? ¿Cómo es posible? Lo pasé muy bien contigo. Sid habló alegremente, pero su actitud indiferente hizo que Kalashio se sintiera avergonzado y un poco incómodo. Por cierto, pareces mucho más alegre ahora que cuando nos conocimos. ¿Has encontrado la respuesta que buscabas? Habló con expresión de desconcierto. El tiempo que pasó en la mazmorra con Sid fue inolvidable para Kalashio. A diferencia de la ingenua Yui, los insultos de Sid casi la llevaron al suicidio. Pero fue por eso que se enteró de que Sid había sido capturado por la respuesta a una pregunta. Supongo que lo he encontrado. Al recordar la escena que presenció esa noche, Sid sintió un fuerte latido en el pecho. Nunca olvidaría esa escena donde las esperanzas del mundo se unieron y la gente estaba decidida a superar la crisis. ¿En serio? Genial. Te deseo mucho éxito.
Mirando así, y viendo que ya no era tan agresivo como lo había sido en la mazmorra, Fei Chuanzi sonrió y ofreció sus bendiciones. Oigan, ¿vienen o no? Solo estoy pensando en llevarlos por sí porque está de camino. Una bestia colosal descendió del cielo, acompañada de una lánguida voz femenina. Hada, tumbada de lado sobre la cabeza de su familiar, observaba a la multitud que discutía en el suelo y hablaba con una sonrisa burlancia. Está bien, voy enseguida. Al oír la voz que la instaba, Akina se despidió de todos de inmediato. Con los ojos brillantes, vio pasar corriendo al familiar de nivel ancestro verdadero tras ella. Akina no podía resistirse en absoluto a algo tan novedoso. Sí, que estaba detrás, se quedó sin palabras ante el comportamiento de Nagisa, pero finalmente suspiró, se despidió de todos y luego tomó el Lille y llegó encima del familiar de Jiara. Adiós, Sid. Adiós. Tras su último adiós, el gigante familiar bajo los pies de Sid y Akatsuki Nagisa alzó el vuelo, elevándose hacia la costa. El paisaje circundante los atravesó rápidamente, y en poco más de 10 segundos ya estaban sobre las nubes. Oh, oh, oh. Sí, mira, mira. Así que esto es lo que se siente al montar el legendario familiar del ancestro verdadero. Es realmente tan hermoso. Con una expresión de satisfacción, Akinasa estiró la cabeza y miró hacia el edificio que ahora parecía extremadamente pequeño en el cielo, dejando escapar un suspiro. Al ver la acción de Xiao Nagisa, Hiada no dijo mucho. No le preocupaba que Xiao Nagisa se cayera accidentalmente. No subestimes a los 15 mejores equipos solo porque parezcan débiles, fácilmente derrotados por los 5 equipos más fuertes del mundo, como Shadow. Es simplemente porque sus oponentes son demasiado poderosos. A esa altura, aunque Hada cayera, no se lastimaría. Si Akina-sama cayera accidentalmente, su caída no sería tan rápida como la vuelta familiar. Eso es realmente impresionante. Siguiendo el ejemplo de Nagisa Akatsuki, Sid se asomó y observó los edificios de abajo. Observó un punto, pensó un momento y luego sacó un trozo de chocolate del bolsillo y lo arrojó. Hermano Sid, ¿qué estás haciendo? No es nada, solo estoy jugando. Pero Nagisa, ¿de verdad te parece bien dejar a tu padre así? Como el tema cambió fácilmente, aquí Nagisa mostró una expresión de disgusto. Que ese bastardo de Yachen muera allí. Si no hubiera tenido buena suerte esta vez, quizá nunca te habría vuelto a ver, hermano Sid. Mientras hablaba con indiferencia, entre las payasadas de Xiao Nagisa, el familiar turquesa pasó volando por el lugar donde Sid acababa de lanzar el objeto. Justo cuando Chocolate, cayendo del cielo, estaba a punto de hacerse añicos por el impacto, un tentáculo negro se extendió y lo agarró. Sosteniendo el chocolate, quitando el envoltorio y llevándoselo a la boca, el rostro de Aprilón mostró una expresión feliz y satisfecha. Señor Epsilon. Su rostro se puso rígido y, mirando a sus muchos subordinados detrás de él, Epsilon tocó su hermoso cabello verde avergonzado y luego agitó la mano. Vamos a casa. Sobre el mar, llegaron los dos a bordo del familiar de Hada. Al no encontrar paisaje, se pusieron a jugar con sus teléfonos, y entonces, espera, ¿pasa algo malo con esta gente? ¿Qué ocurre? Al ver la repentina agitación de Akinagi, Sid sintió curiosidad. Akinagi rara vez se emocionaba tanto, así que ¿por qué parecía tan enojada ahora? Mira, Sid, ¿qué les pasa a estos tipos? ¿Por qué alguien como Shadow, que es malvado por naturaleza, tiene fans? Es el terrorista número 1 del mundo, alguien que ha intentado destruir el mundo varias veces. Así es la gente que prioriza la intensidad. A pesar de decir eso, Sid fue a echar un vistazo. Recientemente, por alguna razón, un grupo de fanáticos de Shadow aparecieron en línea, usando varias razones para blanquear a Shadow. Bueno, Sid pensaba que la mayoría eran idiotas. Aunque algunas de sus razones para exonerar a otros eran correctas, eso no le impedía pensar así. Sid encontraba absurda la forma en que algunos argumentaban, con una especie de estética fanática descerebrada. No sé por qué a nadie le importa porque los liberamos. Durante la discusión entre Shido y Akatsuki Nagisa sobre este asunto, Kada, que había estado pilotando a su familiar, habló de repente, luciendo sin palabras. La razón principal es que la escena de Shadow golpeando a un grupo de personas hace unos días fue demasiado impactante, además de que resultaron gravemente perjudicados por esta corrección política. Así que ahora todas las fuerzas están empezando a dar un giro de emergencia. En fin, esta corrección política es inútil. Simplemente no nos importó y luego la imitamos. Además, quienes quieren causar problemas no se rendirán por algo tan insignificante. La verdad fue revelada casualmente, dejando a Akina y Shido sin palabras. En las afueras de la prefectura de Kanagawa, el grupo de 4 personas, incluido Hia Yidon, regresó abatido tras despedirse de Sid. Pensar en la situación actual de la organización del Rey León les causaba dolor de cabeza. Pasará bastante tiempo antes de que te vea, mayor. Mira el lado positivo, Yukina. Quizás, una vez que aprueben tu solicitud, puedas mudarte a la isla Itogami. Aunque las posibilidades son escasas. Al observar a las 3 personas conversando, Kibasaka Sayaka sonrió con impotencia. Su mirada captó algo y se detuvo en seco. Los otros 4 la siguieron, mirando hacia la grieta espacial que se abría ante ellos, alzando sus armas con cautela. Ante sus ojos, una figura oscura emergió de su interior, y entonces... 4. Capítulo 435 Vida cotidiana pacífica, mundo destruido. Este mundo es tan pacífico como siempre. Mirando la puesta de sol por la ventana, Sid suspiró, y entonces una pequeña mano se posó en su frente. El roce ligeramente fresco le trajo un toque de frescura a Sid en la isla Itogami, una isla artificial que era básicamente calurosa. Oh, no pasa nada. Sid no está enfermo, ¿por qué dices tonterías? El tono amable, que recordaba a una Yamato Nadeshiko, se pronunció con una voz adorable e inocente. A pesar de la ocasión, las palabras tenían un significado oculto que resultaba verdaderamente hiriente. Esto hizo que Sid mirara a Inejima Akeno, quien se comportaba con malicia y ternura, con una expresión muda. Mayor Tsunai, no creo que haya nada malo en lo que dije. ¿No sería exagerado juzgarme por decir semejantes tonterías? Al escuchar esto, incluso Touhou Kyoko, que estaba sentada en el suelo jugando, no pudo evitar darle a Sid una mirada extraña. Señor Sid, aunque personalmente no quiero decirlo, solo han pasado unos días desde la última colisión planetaria y ya dices que el mundo está tan tranquilo como siempre. No sé si lo dices con sarcasmo o si realmente lo crees. Ten confianza, gatita. Así me siento. Al fin y al cabo, hay un dicho en Dongguan, un día parece un año. Para mí, cada día que paso en la escuela ahora se siente como un año.
Hablando con sinceridad y sin reservas, Yoshide ya había llegado a su límite después de solo un día en la Academia Saikai. Aunque había masacrado unilateralmente a un poderoso dios dragón hace unos días, alcanzando el estatus de un luchador de nivel sombra capaz de enfrentarse a 10 oponentes, esta no era una razón para que soportara que lo llamaran y lo molestaran durante su entrenamiento de vez en cuando en la escuela. ¿Qué clase de vida vivía antes? En su primer día de vacaciones, regresó a casa, mató a un ser de nivel dios dragón, destruyó un planeta, destruyó la organización de las espadas de las 13 noches que gobernaba el oscuro mundo del reino de Midgard y abordó la nave de Cristina. Ahora podía dormirse en los laureles y esperar la muerte. Cansado de las interminables obligaciones oficiales y preocupado por atraer demasiada atención, huyó durante la noche. En su primer día de turismo en Kioto, tras ser capturado, escapar y encontrarse con Higera, tuvo una revelación repentina y ideó un plan brillante para superar el nivel. Mató al poderoso dios dragón Higera, provocando una experiencia cercana a la muerte para todos los habitantes del mundo, y luego venció al Gran Rojo. Después de unos días de esto, debido a que Kioto estaba en ruinas y necesitaba ser reconstruido después de su batalla con Cigela, se despidió de la madre y la hija que acababa de conocer, pateó a Kanade, que era una carga, y partió hacia la prefectura de Kanagawa para sumergirse en aguas termales. Lo que siguió fue aún más emocionante. Se topó con dos seres trascendentes al borde del camino, tuvieron una charla agradable y se separaron. En el festival de fuegos artificiales, se encontró de nuevo con Akina Hisa, o quizás no fue casualidad, pero en fin, finalmente descubrió que las aguas termales estaban cerradas, así que se coló y se bañó en ellas toda la noche para despejarse. Por la mañana, Akina Hisa y otros lo encerraron en una mazmorra, donde conoció a dos chicas guapas. Al final, fue perseguido, repitiendo el proceso de la penúltima vez, y logró expulsar al jefe de un solo golpe. Esa fue su primera vez destruyendo una estrella. Mira, así es la vida diaria de un experto del reino de las sombras. Luchar, qué emocionante. Y mira qué día es este, está desperdiciando su valiosa vida en esta escuela. Aunque ser un personaje secundario también forma parte de la vida de un experto del reino de las sombras, después de acostumbrarse a las exquisiteces, de repente le cuesta aceptarlo. La mayor sorpresa de estos últimos días fue que Nangon Nayo lo descubriera cuando se subió a un coche confiada y lo interrogara. Por lo demás, no pasó nada. Especialmente ahora que ha comprendido con éxito la sabiduría extraordinaria y ha descubierto cómo unir al mundo, solo para enterarse de que el espectáculo ordenado tomará varios días más para completarse, Sid está aún más inquieto. Podría implementar inmediatamente su plan de utilizar la sombra como presión externa para unir al mundo y eliminar las divisiones. Su gran plan seguía pendiente, y tenía que esperar unos días más. ¿Cómo iba a pasar esos días? Pensó, al borde de las lágrimas, y sinceramente esperaba que algo grande sucediera para aliviar su aburrimiento. En la opinión de Sid, cosas como ir a trabajar e ir a la escuela son cosas que suceden después del hecho, cosas para que él pueda cosechar las recompensas de su victoria como usuario de nivel sombra, no cosas cotidianas como esta. Entonces te decepcionarás, señor. La tecnología actual de ingeniería civil ha avanzado tanto que un edificio normal se puede restaurar en un día. Incluso si el campus se derrumba de nuevo, se reconstruirá al día siguiente y las clases podrán reanudarse. Mientras jugaba, Tajo Kitten, que malinterpretó la idea de Sid pero en realidad tenía razón, echó agua fría sobre el entusiasmo de Sid. Entonces, gatita, me has malinterpretado. Lo que busco es lo que todo hombre desea en el fondo. Al apagarse la voz, Tachenkat no pudo evitar mirar a Sid con extrañeza, absorto en sus pensamientos. No soltó el control ni hizo ningún otro movimiento, simplemente leyó en voz alta, sin expresión alguna. Mayor, H. Oh, si es el hermano pequeño sí, lo acepto. Pero recuerdo que hace poco, se difundieron por todo el mundo anuncios sobre problemas con programas de IA. Es una pena que no pueda hacerlo ahora. ¿Qué tal si esperamos unos años? Encogiéndose de hombros, Inejima Akeno habló con indiferencia, una declaración que hizo que Sid se sintiera culpable, pero rápidamente miró a las dos personas frente a él con desdén. Mientras no te sientas avergonzado, serán los demás los que se sentirán incómodos. Sid entendió esto perfectamente y como era de esperar, Inejima Akeno detuvo su postura afectada y mostró una expresión avergonzada en su rostro. Vulgar. Lo único que un hombre quiere es tocarse constantemente las yemas de los dedos. ¿Un fanático de las batallas? Pero cuando estamos en la escuela, no te he visto mostrar ningún entusiasmo por pelear, sí. Al final, sí, solo quieres destruir la escuela, ¿no? Después de pensarlo un poco, Inejima Akeno finalmente llegó a esta conclusión. Es diferente, así que aún no entiendes a qué me refiero. Personalmente, prefiero luchar por un objetivo, en lugar de luchar simplemente por luchar. El entrenamiento escolar es la rutina diaria de un personaje secundario con la fuerza de una sombra. Las batallas se libran para contener y controlar el poder. Todo el proceso se resume en dos palabras: aburrido. En cuanto a las batallas con individuos verdaderamente fuertes, el objetivo es alcanzar el estado de un experto de nivel sombra y al mismo tiempo derrotar al oponente y demostrar el valor de su muerte. Bueno, deja de molestar así. Estuvo en Kioto hace unos días, luchando contra las sombras conmigo y Sona. Probablemente ya esté exhausto. Un mechón de cabello rojo cayó detrás de Sid y caminó con naturalidad detrás del sofá donde estaba sentado. Rias lo abrazó, con una expresión extraña, y se frotó contra él con cariño mientras hablaba. Al ver la escena íntima entre Sid y Rias frente a ella, Akeno Inejima frunció el ceño, retrocedió unos pasos en silencio, se sentó junto a Koneko Touhou y habló en voz baja. Pequeño gato, ¿te has dado cuenta de que desde que Rias se fue a Kioto, ella y Sid se han vuelto mucho más cercanos? Al escuchar las palabras de su emperatriz, Tachenshi Yaomao la miró extrañado antes de hacer una pregunta. ¿En serio? ¿Acaso la presidenta Rias y el mayor Sid no siempre han sido así? Sí, es realmente intrigante. ¿Qué sucedió exactamente entre Rias y Sid en Kioto que causó un cambio tan drástico en su relación? Esto no es asunto nuestro, es un asunto privado para beneficio del amo, así que no interfiramos. Después de un momento de silencio, mirando a Sid, quien claramente estaba más a la defensiva que a la ofensiva pero aún incapaz de liberarse del abrazo de Rias, Touhou Koneko lo ignoró selectivamente y dijo esto. Pero tengo mucha curiosidad. ¿Por qué no vienes conmigo a ver a la presidenta Sona? Recuerdo que la presidenta Sona fue a Kioto con Rias, así que es una de las personas involucradas. ¿Por qué debería ir contigo? Porque los atributos son similares, pequeño gato, si actúas lindo, el presidente Khan y los demás no podrán resistirse. Mayor Tsunai, traga, haciendo un sonido chirriante, Touhou Koneko se giró para mirar a la sonriente Inejima Akeno, dejó el control en su mano, abrió la boca y mordió, pero mordió el aire vacío. Sí, gané.
Un instante después de que el pequeño gato en la torre fallara, la caja de cartón conectada al juego se abrió repentinamente de abajo hacia arriba. Un hombre rubio y bajito dijo esto con entusiasmo, pero al instante siguiente, al ver el estruendo, lanzó un grito extraño y se escondió de nuevo en la caja. Suspiro, ¿cuándo crecerá Gaspar? Con la cabeza apoyada en el hombro de Sid, Rías murmuró para sí misma, bastante preocupada. Le dolía la cabeza a su familiar, que tenía un potencial ilimitado, pero siempre huía de los problemas. No podía dejar que se quedara encerrada en la caja para siempre. Oye, Sid, ¿tienes alguna idea sobre cómo ayudar a Gaspar a crecer? Quizás sea un capricho repentino o simplemente una costumbre, ¿cierto? Rías le preguntó de repente a Sid sobre esto. Yo. No lo sé. Es cierto. Si fuera tan fácil cambiar, Gaspar lo habría hecho hace mucho tiempo. Mientras reía y hablaba, Rías también se sorprendió por su propia idea extravagante, pero no le prestó mucha atención. Solo miró con preocupación la caja de cartón en el suelo, que temblaba sin cesar bajo la extraña fuerza del gato. En realidad, hay formas de solucionar esto. Sid retiró su extraña mirada de Rías y miró la caja de cartón temblorosa en el suelo con Rías. Quizás porque se ha topado con tantos bichos raros y se ha acostumbrado, cree que la ansiedad social de Gaspar es bastante normal. Cree que, si encuentra una solución, podrá sacarlo de su encierro y reinsertarlo en la sociedad para convertirse en un vampiro sano y con valores normales. Pero este asunto no le incumbía, así que Sid no tenía intención de interferir. Después de todo, ¿cómo iba a saber si este estilo de vida era realmente el más adecuado para las ideas de Gaspar? Imponer sus buenas intenciones a los demás era, en esencia, una violación del significado original de esas buenas intenciones. Oh, adiós a todos. Ya casi es la hora. Tengo que irme a casa. Nos vemos mañana. De pie en la puerta de la escuela, viendo al grupo despedirse, Sid suspiró suavemente, perdido en sus pensamientos, y regresó a la escuela. Quizás debido a tantas cosas que habían sucedido recientemente, la llamada Alianza de Exterminio de Demonios terminó repentinamente. Rías y los demás ya no tenían que preocuparse por ser repentinamente metidos en sacos y arrastrados por callejones para recibir una paliza de camino a casa. Así que todos regresaron rápidamente a su rutina habitual después de clases. De la misma manera, Sid regresó a su vida normal, pero ahora estaba considerando algo: si debía aumentar su fuerza cuando estuviera en el ojo público. El problema principal era que, por alguna razón desconocida, la fuerza de quienes lo rodeaban comenzó a dispararse repentinamente. Sid no percibía ninguna diferencia en la fuerza de los demás, pero sus récords de batalla y su fuerza aumentaban innegablemente. Se preguntó qué habría pasado. ¿Habrían consumido drogas? En resumen, todos a su alrededor se fortalecían, pero Sid seguía estancado. Hizo un cálculo rápido y se dio cuenta de que, si las cosas seguían así, pronto se convertiría en el peor estudiante y entraría en una historia de intensa batalla estudiantil. Decidió negarse. No importa, en unos días cuando llegue el espectáculo que pedí, empezaré a causar problemas. Por supuesto, estos pequeños incidentes solo permanecieron en la mente de Sid por un corto tiempo antes de que rápidamente se olvidara de ellos y comenzara a fantasear sobre su gran plan para causar problemas. Con esta agradable sensación, Sid terminó su entrenamiento diario de papeles secundarios y se dirigió a la puerta de la escuela. Quería irse antes de que cerraran por completo. Aún así, Sid dejó de caminar en el tranquilo campus cuando escuchó el llanto. Podría ser que esta sea la séptima de las 10 cosas más aterradoras que suceden en el campus en el tropo clásico. ¿Una niña llorando en medio de la noche? Murmurando para sí mismo, escuchó atentamente la voz en el aire. Tras confirmar que era de mujer, Sid mostró una expresión de emoción. Quack, esta es una parte crucial de las reglas extra a la que debes prestar atención absolutamente. Imagina a alguien más aquí ahora mismo. ¿Qué haría si oyera este llanto? Según los tropos clásicos de las películas de terror, el extra debería decir algo en este punto. Ese sonido es como el viento soplando entre las hojas, suena como un llanto. Debemos confiar en la ciencia. Con una sonrisa en su rostro, Sid pronunció la frase con un movimiento fluido, encontrando una manera de sacar lo mejor de una mala situación mientras esperaba que llegara el espectáculo. Simplemente eligió ignorar selectivamente el hecho de que este mundo no era una película de terror, sino un mundo de fantasía con superpoderes. Con una sonrisa de confianza, entró al campus. En el pasillo completamente oscuro, un hombre sonriente caminaba en la oscuridad, portando una espada afilada en la mano, y repetía que deberíamos creer en la ciencia, que no hay demonios ni monstruos en este mundo, y preguntaba si alguien necesitaba ayuda. Después de escuchar el sonido del llanto, Sid se sorprendió al descubrir que el sonido provenía de su propio salón de clases. ¡Qué interesante! ¿No es un fantasma? Ahora que las cosas habían llegado a este punto, a Sid le daba pereza seguir fingiendo. Se agachó junto a la puerta, la entreabrió con cuidado e intentó no hacer ruido. Pero en ese momento, en la Academia Saikai, donde todos los estudiantes ya se habían ido, esta pequeña conmoción fue notada inmediatamente por la mujer que estaba adentro, enterrada en el dolor. ¿Quién anda ahí? Al oír el ruido, la mujer de repente miró hacia la puerta y, al mismo tiempo, una tenue luz mágica apareció en su mano, lista para luchar ante la menor provocación. Oye. Soy yo, Asahi. Abrió la puerta torpemente, dejó su espada larga y dijo con una sonrisa. Nunca imaginó que quien se escondía allí llorando en medio de la noche sería su espía. Ahí va Asahi. Pero, pensándolo bien, tenía todo el sentido. Durante la clase de hoy, Asahi estaba completamente perdido en sus pensamientos, luciendo totalmente distraído. ¿Eres tú, Sid? ¿Qué haces aquí? Al ver que era un conocido, Asahi bajó la mano, que estaba a punto de lanzar un ataque, se secó las lágrimas de su rostro surcado de lágrimas y le preguntó a Sid cuál era su propósito. Escuché llantos en el camino, así que vine a ver qué estaba pasando. ¿Qué agallas tienes? ¿Por qué no estás en casa tan tarde? ¿Qué haces en la escuela? Tú tampoco respondiste, ¿verdad? Se encogió de hombros y, como si fuera lo más natural del mundo, Sid volvió a preguntar, retomando el tema de la conversación y cancelando lo que Asahi estaba a punto de decir. La batería de la computadora todavía está completamente cargada, eso no es propio de ti en absoluto. Al ver que Asahi no respondía, Sid dio unos pasos adelante con decisión, abrió la computadora portátil de Asahi de una manera bastante familiar y miró la pantalla de batería casi llena, dijo con cierta sorpresa. ¿Cuál es el significado? ¿Qué te parece? Eres de los que está prácticamente pegado a la computadora las 24 horas del día, y al final del día la batería sigue cargada. ¿Pasó algo? Me conoces bastante bien. Ella se rió entre dientes con autodesprecio, tomó la computadora de Sid y comenzó a escribir en el teclado virtual. No es nada grave. No me parece. En realidad no es nada grave, es solo que mi padre murió.
Aiba Asahi mencionó casualmente que su padre había muerto, ahogando con éxito las palabras que Sid estaba a punto de decir. ¿Cómo murió? Murió de viejo, de muerte natural. Dentro de unos días asistiré al funeral de mi padre. Frunciendo el ceño, Sid notó que algo andaba mal con Aiba Asahi, quien claramente no parecía tener más de 20 años. Disculpe, Asahi, ¿cuántos años tiene tu padre? Si le añadiera 10 años a mi vida, tendría unos 70 años, que es tiempo más que suficiente para vivir. Dado que su esperanza de vida se redujo en unos 10 años, creo que mi significado debería ser bastante claro y no necesito explicarlo más. Si puedes, Asahi, deberías explicarme esto, por ejemplo, ¿cómo se puede reducir realmente la esperanza de vida? Seguro. La tenue luz de la pantalla iluminó el rostro de Sid, como si ya hubiera terminado. Asahi giró la pantalla para ver dónde se encontraba Sid, y la imagen que se mostró fue la de Diablo Dragon Bot II, a quien Sid había matado hacía apenas unos días. Es evidente que el fotógrafo tiene una sólida base fotográfica. Desde este ángulo, se aprecia claramente la colosal presencia de dos gigantes de 100 metros enfrentándose, especialmente el gigante verde que aparece a su lado en esta foto, que se ve increíblemente genial. ¿Podrías enviarme una foto? Interrogación de cierre mirando así con una expresión perpleja, Asahi no podía entender el proceso de pensamiento de Sid en un momento como este, pidiéndole fotos. No, quiero encontrarlo yo mismo. Con una respuesta cortante, Asahi Aiba manipuló el teclado, haciendo aún más zoom en Diablo el Dios Dragón II en la foto. Seguramente habrás visto la transmisión en vivo, ¿verdad? Este supergigante apareció repentinamente en el mundo en un momento crucial. ¿Puedo decir que no vi la transmisión en vivo en ese momento? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Después de masacrar al ejército de dragones, recuperaron el sentido y descubrieron que había aparecido una criatura enorme. Por supuesto, no podía decirlo tan directamente, por lo que sí cambió ligeramente sus palabras. Yo soy la persona involucrada. ¿Quieres decir que estabas allí en ese momento? Esa es una manera de entenderlo. Tienes mucha mala suerte. Un movimiento en falso y estarás muerto. Después de hacer una broma, Asahi no pensó demasiado en ello y en su lugar señaló a Diablo el Dios Dragón II en la pantalla. No existe tal poder inalcanzable en este mundo sin pagar un precio y en este punto, Sid tenía una visión diferente, la llamada lógica mundana de nada es absoluto. Si estamos seguros es simplemente que nuestra fuerza aún no es suficiente. Basándome en mis observaciones y en el estado de mi padre antes de morir, me atrevo a especular que la aparición de este gigante oscuro debió haber tenido un coste terrible para el mundo entero. Actualmente, supongo que ese coste es la esperanza de vida de las personas. Mi padre probablemente tuvo mala suerte. Le arrebataron 10 años de vida. En este punto, incluso Aiba Asahi, que había estado fingiendo que no le importaba, no pudo evitar bajar la voz. Los difuntos se han ido, los vivos quedan. Que tanto el cielo como la tierra encuentren paz. No hace falta. De todas formas, nunca me gustó mucho mi padre, así que me alegraría más si muriera. Pero tu expresión no parece feliz en absoluto, y tu llanto de ahora tampoco parece falso. Aunque refunfuñaba por dentro, Sid no lo dijo tan abiertamente. En cambio, cambió de tema con naturalidad y consoló a Aoba Asahi. En ese caso, creo que Asahi, deberías prestarle más atención a tu madre. Tu esposo acaba de fallecer, y si le pasa algo. Al ver que la expresión de Asahi se volvía cada vez más sombría a medida que hablaban de esto, Sid se quedó en silencio mientras continuaba hablando. ¿Será este tipo problemático frente a mí una especie de campo minado? Cada pocas palabras que intercambiamos, parece explotar una bomba enorme. Eso pensaba, pero Sid no podía quejarse sin tener en cuenta el ambiente. El silencio reinaba esa noche. Olvídalo, el hecho de que ahora sea el único que queda en esta casa es un hecho consumado y ya casi me he acostumbrado a ello. Tengo la sensación de que estás en este estado, podrías salir corriendo y suicidarte en cualquier momento. No te preocupes, todavía hay gente viva. Tengo que seguir viviendo por ella. Con una sonrisa que tranquilizó a Sid sobre sus preocupaciones, Asahi guardó su computadora portátil y salió, saludando a Sid mientras se iba. Gracias, Sid. Disfruté mucho charlando contigo. Es cierto, hablar con alguien sobre diferentes temas es una excelente manera de relajarse. Dentro del aula, Sid vio salir a Asahi Aiba. Sid no tenía intención de irse con ella. Era evidente que Asahi Aiba quería caminar solo, así que decidió dejarla relajarse. No había problema en que se quedara allí un rato. Después de todo, aunque la academia cerrara sus puertas, no podría impedirle ser el más fuerte del mundo. En el pasillo, después de despedirse de Sid, Ayu Asahi se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, reprimiendo las ganas de llorar, y se dio unas palmaditas en las mejillas para intentar animarse. Los muertos se han ido, los vivos permanecen. Que el cielo y la tierra estén en paz. Las palabras de Sid son bastante interesantes. Aiba Asahi forzó una sonrisa y trató de animarse, pero de repente su teléfono sonó con una notificación de mensaje. Confundida, abrió su teléfono, que tenía las notificaciones desactivadas por Asahi Aiba, y vio un gato electrónico azul. Oh, señorita, finalmente ha contestado el teléfono. Mogwai, recuerdo haber dicho que hoy estaba de mal humor y que no quería trabajar horas extras ni recibir órdenes. Mirando la inteligencia artificial en su teléfono con una cara llena de líneas negras, Asahi Aoi dijo en un tono bastante antipático. Señorita, lo siento mucho, pero un cliente ha aumentado repentinamente su precio y necesita urgentemente que agilice la entrega. Entonces sácalo de aquí. Dijo que pagaría 50 veces la cantidad. Aiba Asahi aceptó uno de 100 a 37,40. Después de un breve silencio, Aiba Asahi rugió, frotando su hermoso cabello con ambas manos, y finalmente suspiró y dejó que sus brazos colgaran débilmente. Dígales que acepté. Sí, señorita. La voz mecánica de la inteligencia artificial, que debería estar desprovista de cualquier emoción, sorprendentemente reveló un toque de alegría al escuchar el acuerdo de Aiba Asahi. Desde el alto edificio, mirando por la ventana a Asahi Aoi caminando abatido hacia la puerta de la escuela, Sid frunció el ceño. ¿Pasó algo rápidamente? Sid estaba seguro de no haber visto nada, pero aún podía sentir su fugaz presencia. En otras palabras, ¿era el poder más poderoso del mundo? Pensando en esto, Sid giró la cabeza para mirar en otra dirección. ¿Estaría allí? En lo que parecía ser un laboratorio altamente sofisticado y confidencial, una chica rubia tarareaba una melodía, apoyada en lo que parecía un costoso panel de control de instrumentos. Rumble, 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 la melodía se detuvo de repente y la niña miró fijamente a su alrededor con los ojos muy abiertos, con el pelo erizado. ¿Cómo es esto posible? Este fue el primer pensamiento de la niña. En este laboratorio ultra secreto, custodiado por capas de individuos poderosos, había algo que podía causarle una fuerte sensación de amenaza. Incapaz de vencer, escapar.
Este fue su segundo pensamiento. La sensación opresiva había superado todo lo que había experimentado antes, y solo podía escapar. Pero por encima del laboratorio, peligro. La puerta está en peligro. Puerta trasera, peligro. Muro, peligro. Ventana, peligro. Sin importar a dónde eligiera escapar, la sensación de opresión y peligro era la misma, como si un desastre natural catastrófico hubiera descendido sobre el mundo desde todas las direcciones. Dado que su vida corría peligro dondequiera que fuera, la única manera de escapar sana y salva era estallido. Sin dudarlo, presionó el botón del panel de control y un portal temporal se abrió en medio del instrumento. No hubo tiempo ni pensamiento para la duda ni el miedo. La chica rubia saltó sin pensárselo 2 veces, y su cuerpo, envuelto en una bata blanca, desapareció del mundo. En el último segundo antes de que su cuerpo desapareciera, la chica rubia se dio la vuelta y vio cómo la costosa pared defensiva de aleación se desvanecía instantáneamente, dejando solo una oscuridad absoluta antes de ser completamente absorbida. Con una oleada y una contracción, el mundo fue destruido. En el vacío negro, el túnel del tiempo abierto por la chica rubia desaparecía. Pero justo antes de que desapareciera, una luz blanca y sagrada, que parecía condensar todo el odio del mundo, brilló y entró en el túnel del tiempo que estaba a punto de disiparse. Así, este mundo otrora hermoso cayó en la nada eterna, esperando la llegada de la esperanza para su renacimiento. En realidad, el mundo permanece intacto y Cao Cao y su séquito están trabajando diligentemente para restaurar el flujo de energía espiritual en el hemisferio occidental. Capítulo 436. La llegada de Claire. La vida eterna. La vida es como abrir una caja ciega. Nunca sabes qué hay dentro, al igual que la gente con la que Sid se encuentra después de abrir la puerta de su casa recientemente renovada. ¡Qué sorpresa, hermanito! ¿Echas de menos a tu hermana mayor? Después de abrir la puerta y encender el interruptor de la luz, la mujer interrumpió repentinamente los pensamientos de Sid y lo abrazó cálidamente justo cuando estaba a punto de empujar al extraño para que pasara. Hermana, ¿qué estás haciendo aquí? Instintivamente hizo una pregunta, pero recibió una mirada oscura de Claire, quien frotaba con entusiasmo su rostro contra el de Sid. ¿Qué pasa? Tu hermana vino a verte. ¿Estás triste? Ella habló en un tono áspero, pero Claire no dejó de frotarse contra Sid, todavía sosteniéndolo cariñosamente. Ah, esto. ¿Cómo es posible? A mi hermana mayor es a quien más quiero. Es solo que soy un poco, no quiero decir que no me guste mi hermana mayor. Es solo que tengo un poco de curiosidad. ¿No dijiste que ibas a encontrar a tu amigo vampiro? ¿Eso significa que ya lo encontraste? Con ojos inocentes, Sid miró a su hermana, haciendo todo lo posible para obtener una respuesta. En aquel entonces, su hermana mayor, Claire, dijo que iba a encontrar a un vampiro para ayudarlo a alcanzar la vida eterna, y luego abandonó la isla Itogami. Sid observó la partida de Claire con sentimientos encontrados y deseó que su hermana no lo encontrara, y que si lo hacía, la atropellaría un camión en la carretera y quedaría en estado de vegeta. Sid casi había olvidado el asunto, pero la aparición de Claire en ese momento lo obligó a considerar seriamente la posibilidad de las palabras de su hermana. Si su hermana realmente encontraba a un vampiro, ¿cómo lidiaría con ello? ¿La dejaría inconsciente a una velocidad que nadie podría detectar y la convertiría en un vegetal? Justo cuando los pensamientos de Sid estaban a punto de deslizarse hacia un abismo peligroso, la respuesta de Claire detuvo con éxito a Sid de pensar demasiado, ya que no había necesidad de que ocurriera una situación tan peligrosa. Lo siento mucho, Sid, fallé. Hice todo lo posible por encontrarlos, pero por alguna razón, no pude encontrar dónde vivían Elizabeth y los demás. Este mundo es demasiado grande. Tras un breve silencio tras la pregunta de Sid, Claire dijo con remordimiento que en poco más de 20 días había viajado por casi todo el mundo, pero no había encontrado el refugio de sus 2 amigos vampiros. En cambio, casi murió a causa de varios desastres en el camino. ¿En serio? Es maravilloso. Oye, hermanito, ¿puedes decirme qué quieres decir con esto? ¿Por qué estás tan feliz aunque fracasé? Con expresión sombría, Claire apretó con fuerza las mejillas de Sid con ambas manos. Un destello de malicia brilló en sus ojos carmesí. Pellizcó las mejillas de Sid como si fueran masa y habló en tono hostil. Aba y al darse cuenta de que realmente había sido demasiado complaciente, Sid decidió hacerse el tonto, poniendo una expresión avergonzada. Bueno, hermana, para alguien tan insignificante como yo, la vida eterna es completamente inútil. No necesitas buscarla para mí. Comparada conmigo, eres tú quien necesita descansar, ¿no? Mirando directamente a los ojos de Claire, Sid sonrió y habló con naturalidad, pero Claire se separó de Sid y lo miró con los ojos entrecerrados. Entonces, Sid, ¿quieres morir? ¿Cómo podría querer morir? Siento que la longevidad de la vida y la muerte son cosas que no podemos forzar. Ahora mismo, solo necesito vivir el presente con todas mis fuerzas. Principalmente no es necesario. Sid había calculado que con su riqueza actual podría vivir varios cientos de años y disfrutaría esos años al máximo. La supuesta inmortalidad es solo una herramienta para acceder al reino de las potencias de la sombra. La vida está llena de infinitas alegrías, y el sentido de la vida debería ser disfrutar de la satisfacción y el placer interior. Vivir por el simple hecho de vivir carece por completo de sentido. Por eso estoy preocupado. Mirando tranquilamente así, Claire abrazó nuevamente al joven frente a ella y habló en un tono tranquilo. La vida humana es demasiado corta. Si yo fuera el único que quedara vivo, no podría hacerlo, la vida es diferente, y Claire lo entiende muy bien. Ya sea por valor adquirido o por la capacidad genética innata de sus padres, están destinadas a ser diferentes. Al igual que los humanos, innumerables monarcas a lo largo de la historia han probado varios métodos para extender su esperanza de vida, pero incluso cuando lo llevaron al límite, no pudieron alcanzar el límite inferior de algunas razas superiores y quedaron atrapados por las limitaciones de su raza a lo largo de sus vidas. Pero Claire es diferente a la gente común. Lleva una bruja dentro que no puede morir aunque quiera. Influenciada por esa bruja, el cuerpo de Claire también empezó a actuar de forma extraña. No fue hasta hace poco, cuando se dio cuenta de su poder de combate cada vez más anormal, que Claire se dio cuenta de esto. Ella podría no ser más humana. Así que debes vivir, sí, por el bien de tu hermana, yo. No puedo imaginarme vivir en este mundo sola sin ti. Claire frunció los labios y habló en voz baja, pero sí, que estaba siendo retenido, tenía una expresión extraña. Quiso girar la cabeza para decir algo, pero su cabeza, que aún se encontraba en su forma humana más baja, no podía girar 180 grados, así que no podía moverse. En este momento, solo soy un monstruo con piel humana, una fuerza rechazada por el mundo, y solo tú estás dispuesto a creer en mí. Pero el poder dentro de mí me da una vitalidad infinita, y no quiero vivir solo, así que debes vivir conmigo también. ¿Este tipo habla en serio? La hermana mayor está bromeando, esto no es broma. Prometo que te daré la misma vida que yo.
A cualquiera que intente detenerme, lo mataré. Claire colocó sus manos a ambos lados de la cabeza de Sid, haciendo que Sid la mirara directamente a los ojos y habló con una seriedad sin precedentes. Ya no importa. Si eso es lo que piensas, entonces iré contigo. Dudó, queriendo hablar pero conteniéndose, y finalmente Sid suspiró y se resignó a su destino, optando por dejar que las cosas siguieran su curso. Dicho de otro modo, Sid, al ser un ser de nivel sombra, sin duda viviría mucho tiempo. Si su hermana era inmortal y le enseñó este método a su hermano, eso podría explicar su esperanza de vida. Claire, de una manera un tanto engañosa, no se dio cuenta de los pensamientos de Sid y simplemente lo dejó ir felizmente. Sabía que querías a tu hermana, Sid. ¿Qué momento? Acabas de volver y aún no has comido, ¿verdad? Te voy a enseñar a probar la comida que he estado practicando últimamente. Emocionado, condujo así a la mesa del comedor, donde ya había una mesa preparada con platos bellamente presentados, bueno, solo parecían deliciosos. ¿Qué te parece? Y bien. Me da pereza hablar de nimiedades como no añadir sal. En fin, no es para tanto, y así no le importa. Simplemente come en silencio, mientras Claire se sienta a un lado, apoyando la barbilla en la mano y sonriéndole. Por cierto, tus padres te enviaron una carta hace unos 10 días, ¿verdad? Sí, es cierto, pero no es nada importante. Era solo un simple deber oficial. Si ese es el caso, ¿por qué ni tú ni mis padres me lo dijeron? Claire hizo una pequeña pausa mientras masticaba su comida, y al notar esto, una mirada de disgusto apareció en su rostro mientras murmuraba con insatisfacción. TSK, esos dos viejos Denks, ¿saben lo que hacen? Realmente no me importa, es una reacción perfectamente normal, ¿no? Dicho con naturalidad, Sid estaba bastante agradecido con sus padres por permitirle regresar temporalmente a su ciudad natal. De lo contrario, un experto de nivel sombra no habría tenido una actuación tan brillante. Aunque, en realidad, el resultado no habría cambiado de ninguna manera, ya que para los más fuertes del mundo, no hay lugar en el mundo al que no puedan llegar en segundos. ¡Qué broma! Después de este viaje, Sid no solo casi arruinó tu futuro, sino que también te vio envuelto en una crisis zombie. ¿Qué clase de mentalidad tienes al decir eso? En cuanto a esos dos viejos Denks, este asunto debería haber quedado en mis manos. ¿No es este el momento de usar mis logros? ¿De verdad crees que ese grupo de inútiles que ni siquiera pueden vencer a la princesa Alice se atrevería a complicarme las cosas? Después de terminar lo último de su comida, Sid se encogió de hombros con indiferencia. Al final, todo salió bien, ¿no? Incluso conseguí la aprobación de Cristina, así que, en teoría, podría haberme dejado llevar. ¿Pueden seguir ocurriendo coincidencias tan milagrosas? Casi mueres, ¿por qué sigues defendiendo a esa chica llamada Cristina? ¿Será que está amenazado de delatar a mi hermano? No, hermana. ¿No es lo poco destacable que es tu hermano? Cuando nos conocimos, Cristina se decepcionó de que fuera yo quien viniera en tu lugar, al ver que Claire seguía absorta en sus pensamientos, y para evitar que dijera algo verdaderamente escandaloso, sí, proactivamente, relató algunos sucesos ocurridos en aquel momento para demostrar la exactitud de su evaluación. Según lo que sabía de su hermana, si realmente se había equivocado, podría haber tomado un barco hacia el reino de Midgard durante la noche y haber matado a Cristina de un solo golpe de espada. Para evitarlo, Sid se apresuró a pronunciar unas palabras halagadoras en nombre de Cristina, quien seguía trabajando horas extras en el reino de Midgard. Ah, ¿en serio? ¿De verdad me admira tanto? Eso no es excusa para que ese tipo secuestre a mi hermano. Claire, que se había vuelto presumida tras recibir elogios, recuperó la cordura rápidamente. Parecía que se había formado un resentimiento entre ambos, hasta el punto de que ni siquiera Sid pudo convencerlos de que siguieran juntos. No puedo hacer nada, Cristina. He hecho todo lo posible por ayudarte, pero si no puedo salvarte, no puedo hacer nada. Hablando de eso, ¿eh? De repente, a Sid se le ocurrió una pregunta y habló. Claire lo miró y preguntó, hermana, ¿cómo supiste de esto? Hasta donde Sid sabía, sus padres no le habían contado nada a Claire sobre esto, temiendo que Claire hiciera algo irracional. En cuanto a los amigos de Claire, no se puede esperar que una mujer con tan poca inteligencia emocional, que recorrió el mundo en busca de la vida eterna tras abandonar el campo de batalla, tenga seguidores leales. Y Claire estuvo ausente todo el tiempo, así que nadie sabría qué le había sucedido en la capital de Midgard. Oh, Alexia me lo contó en una carta. En ella, me contaba muy bien cómo te fue allí. No pretendo ser mala, pero, en ese momento, la expresión de Claire se volvió cada vez más disgustada. Debiste haberle escrito a mi hermana inmediatamente si algo así hubiera pasado. Escúchame, no hagas caso a esos dos viejos. Ahora soy yo quien manda en esta casa. Si Alexia no me lo hubiera dicho, seguiría sin saberlo. Este tipo de cosas son muy peligrosas. Cuando surgió el tema del peligro que corría Sid, Claire se agitó de repente, como si estuviera muy decepcionada por el incidente. ¿Qué podía hacer Sid sino sonreír y afrontarlo? Sin embargo, Alexia, perdónala por ser tan traidora. Pensando esto para mí misma, aunque estaba sorprendida por la elección, parecía tener sentido al examinarlo más de cerca, ya que lo que Claire estaba diciendo ahora era algo que Alexia había dicho antes. Pero, ¿no llamarías a esto una venganza contra mí? Al mirar a la problemática mujer que tenía delante, Sid no pudo evitar pensar esto. En este momento en el hemisferio occidental, en las afueras de una poderosa ciudad con fuertes venas espirituales, una gran batalla ha llegado a su fin. ¿Cuándo terminará esto? Jadeando, Juana de Arco dejó la espada sagrada destrozada que tenía en la mano y miró a sus compañeros. Hércules miró a Sigfrido, mientras que Sigfrido miró al técnico de su equipo, Georg. Será pronto. Si seguimos a este ritmo, y una vez que tengamos esas ubicaciones clave mañana, habremos intervenido todas las principales venas espirituales del hemisferio occidental. Entonces podremos encontrar una ciudad para activarlas y repararlas. El problema es que ya estamos luchando por soportar la presión de proteger las venas espirituales. Si eso afecta a las venas espirituales de todo el hemisferio occidental, no puedo ni imaginarme el nivel de poder que tendremos que enfrentar. Juana de Arco se quejó a gritos. Tras ordenar las venas espirituales del hemisferio oriental y salir de Kioto, ellos y su grupo partieron hacia el hemisferio occidental.
Después de un cambio tan masivo en las venas espirituales del hemisferio oriental, todos sabían cuál era su propósito y sus métodos de movimiento anteriores, que implicaban fingir y engañarse unos a otros, ya no eran efectivos. La razón por la que ahora están interfiriendo con las principales corrientes espirituales del hemisferio occidental se debe principalmente a que los líderes de muchas fuerzas tienen una mentalidad contradictoria. Desean que organicen las corrientes espirituales del mundo para su beneficio, pero también les preocupa causar problemas. Por lo tanto, han optado por aumentar la dificultad, pero sin exagerar. Pero eso es todo. Una vez que las venas espirituales comiencen a canalizarse hacia el este, no habrá tiempo para que los líderes de las diversas fuerzas duden. No hay garantía de que algunos no puedan rendirse y decidan detenerlos. Además, nada es gratis. Si no ocurre nada inesperado, esa joven probablemente revelará su verdadera naturaleza e intentará robar el botín de la victoria. Cao Cao observó el plano de diseño en su mano, un plano para las venas espirituales globales, y una expresión solemne se dibujó en su rostro. No creía que alguien los ayudara gratis. Capítulo 437. La llegada de los recuerdos desordenados de Zhou. Despertado de sus ejercicios diarios, Sid entró al baño a bañarse y metió las sábanas empapadas en la lavadora con indiferencia. Salió de la bañera, se secó el pelo con una toalla y se detuvo, mirando a las dos mujeres sentadas a la mesa del comedor con expresión desconcertada. Buenos días, Sid. La vecina, que no había sido invitada, saludó alegremente a Sid. En respuesta, Sid guardó silencio un momento antes de sonreír y asentir, y luego, con naturalidad, sacó una silla y se sentó. Buenos días, Nagisa, hermana, ¿qué haces aquí? Bueno, me encontré con Nagisa Ne-chan cuando salí a comprar comida esta mañana. ¿Cómo decirlo? No suelo hacer la compra, así que le pedí a Nagisa Ne-chan, que es buena en eso, que me ayudara a elegir. Con confianza, Claire tomó una albóndiga con sus palillos, la mezcló con arroz y la comió con una sonrisa feliz. Como era de esperar, hasta mi comida sabe también. Es demasiado problema. De ahora en adelante, pediré comida para llevar. Oye, me sorprendió bastante encontrarme con mi hermana mayor, Nagisa, esta mañana. Luego oí que iba a cocinar, así que me ofrecí a ayudar. Habló con picardía, pero Sid notó que la radiante sonrisa en el rostro de Nagisa se había endurecido repentinamente cuando Claire presumía de sus habilidades culinarias. Aunque terminó rápidamente, Sid no se le escapó. Gracias por tu arduo trabajo, Nagisa. Después de un momento de vacilación, Sid todavía susurró su agradecimiento a Katsuki Nagisa. Ja, no es nada, Sid. Molesta por haberse tomado tantas molestias para cambiar la comida que Claire había preparado, Akina se detuvo un momento al oír la voz de Sid. Al darse cuenta de que Sid había descubierto lo que había hecho, se tocó la cabeza con timidez. Debe haber sido difícil para ti. Jeje, no, mi querida hermana es bastante talentosa. Lo único que puedo decir es que, el futuro parece prometedor. Mientras intercambiaba bromas con Akatsuki Nagisa, hablaba mal en secreto de su hermana mayor. Quizás solo decía la verdad, y Claire lo miró de reojo. ¿Estás jugando un acertijo? ¿Por qué no puedo entenderlo? No es nada, hermana mayor. Estábamos hablando de la vida diaria en la escuela. ¿En serio? ¿La escuela, Claire ladeó la cabeza, sin prestar mucha atención, pero sintiendo una punzada de nostalgia por sus días de escuela. Luego, como si recordara algo, dio una palmadita en la mesa y se levantó. Se acaba el tiempo. Hoy me encontraré con Rías para ir de compras, así que me voy. Volveré esta noche para cocinarte. Después de que Claire se fue, Sid y Akatsuki Nagisa intercambiaron una mirada y dieron un suspiro de alivio. Después de terminar el desayuno, Akinasa empujó su silla hacia atrás y fue a la cocina, saliendo con una bolsa roja en la mano. Sid dio un paso adelante, lo tomó, lo abrió y vio que era exactamente el mismo objeto no identificado que Claire le había preparado la noche anterior. Se veía delicioso, pero no parecía algo que un humano pudiera comer. ¡Qué pérdida! Mi querida hermana no lo hizo a propósito. Sí, vámonos. Si llegamos tarde el segundo día de clases, Yue-chan nos gritará. Después de decidir qué hacer en pocas palabras y hacer los preparativos, Sid y Akina partieron juntos hacia la Academia Ayakai. Aunque la mayor parte de la isla Itogami fue destruida y reconstruida durante este periodo, la mayoría de los edificios reconstruidos se construyeron de acuerdo con los estándares anteriores a la reconstrucción, por lo que Sid prácticamente podía caminar por este camino con los ojos cerrados, así debería haber sido. Sid se detuvo en seco y miró el imponente edificio frente a él, con expresión perpleja. ¿Ayer estaba este edificio en la calle? ¿Qué ocurre? Cuando Xiao Nagisa, que pasaba con naturalidad, vio que Sid se había detenido, pareció perpleja. Siguió la mirada de Sid, pero solo vio un edificio y nada más. Nagisa, ¿mencionaste algún cambio en las calles cuando se reconstruyó la isla Itogami? No, todo se construyó según los estándares antes de la reconstrucción. Recuerdo que este edificio se construyó hace 3 meses. La comunidad administradora no debería tener motivos para renovarlo. Con un dedo tocando su varilla, Akina Nagisa pensó por un momento antes de darle a Sid una respuesta que solo lo confundió más. ¿Hace unos meses? Tras escuchar lo que dijo Xiao Nagisa, las dudas de Sid se intensificaron. No recordaba ningún edificio en ese lugar, pero la forma en que la gente a su alrededor parecía considerarlo normal, ¿será que lo recordaba mal? Tras pensarlo un momento, incapaz de encontrar una solución, Sid se dio por vencido y decidió asumir que había recordado mal. Al fin y al cabo, era un asunto trivial. ¿No existe un concepto llamado efecto montaje? Con esta actitud despreocupada, Sid pasó junto al edificio y llegó a la Academia Saikai en el último minuto antes de llegar tarde. Estudiantes, hoy tenemos un estudiante transferido a nuestra escuela. Vaya, es una historia clásica de estudiantes transferidos. Para sorpresa de Sid, lo que creía que sería otra rutina aburrida dio un giro inesperado en la primera clase. Roseweater, la valquiria del norte de Europa, tosió un par de veces para llamar la atención de todos y luego llamó a la puerta. Una chica guapa de pelo corto y negro empujó la puerta del aula y entró. Hola a todos, soy Kanade, estudiante de intercambio de la Academia Midgard, en la región 3, Reino de Midgard. Pueden llamarme Kanade. Un placer conocerlos pronto. Mirando estupefacto a la educada muchacha de pelo corto en el escenario, Sid la observó atentamente varias veces y confirmó que esa era la chica que conocía. ¿Por qué esa expresión? ¿La conoces? Aiba Asahi, que estaba bostezando junto a Sid, notó la expresión de Sid y le hizo una pregunta por curiosidad. Diría que nos conocemos. Nos conocimos por casualidad cuando volví a casa hace un tiempo, pero no somos muy cercanos. Hablando en un tono plano, Sid intentó pasar por alto su relación con Zhou, diciendo,
Ella respondió con un asentimiento, pero no insistió más y continuó leyendo el libro que tenía en sus manos. En ese momento, Kanade, en el escenario, terminó de presentarse y comenzó a asignar asientos. Rose Weiser observó la disposición de los asientos de la clase y finalmente se sentó junto a Sid. Recuerdo que tú, Sid, eres del reino de Midgard, igual que Kanade. En ese caso, Kanade, ¿por qué no te sientas junto a Sid? Ayudémonos mutuamente. Bien. Aceptando felizmente, Zhou se sentó a un lado en medio de la mirada extremadamente decepcionada de Sid. Oye, sí, nunca imaginé que nos encontraríamos en la misma escuela con solo unos días de diferencia. Es realmente conmovedor. Verte me recuerda a tu conmovedor gesto de venderme a Cristina en ese momento crucial. Sin duda te lo pagaré. Una sonrisa radiante y sus palabras cargadas de emoción atrajeron la atención de Asahi, quien leía tranquilamente un libro cerca. Asahi levantó la vista y observó a Sid con curiosidad. ¿Estás aquí para buscar venganza? Supongo que sí. Llámame cuando llegue el momento del duelo y lo grabaré. Con una mirada burlona en su rostro, Asahi miró a las dos personas frente a ella con una expresión divertida. Tu capacidad de autoajuste es bastante buena, ¿no? Debería decirse que es ridículamente fuerte. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ignorando al desconcertado Asahi, Sid ignoró la mirada amenazante de Kanade y centró su atención en la clase. Campana y sígueme. Mientras esperaban, sonó el timbre y Sid le hizo un gesto a Zhou para que lo siguiera fuera del aula. Encontraron un pequeño rincón para sentarse y comenzaron el interrogatorio. Este lugar es realmente genial. Parece que casi nadie viene aquí. ¿Cómo lo encontraste, Sid-kun? No interrumpas, dime primero por qué estás aquí. Vaya, Sid-kun, eres tan dominante. Con una expresión extraña, hizo un comentario sarcástico, se aclaró la garganta y comenzó a explicar los pormenores del asunto. Resulta que durante el último incidente en Kioto, Sid vendió a Kanade y la abandonó delante de Cristina. Tras explicarle toda la historia, Sid hizo una excepción y le permitió regresar a la Academia Midgard para continuar sus estudios. En ese momento, la Academia Midgard y la Academia Ayakai iban a tener un programa de intercambio, así que presentó una solicitud de intercambio y, inesperadamente, fue aprobada. En resumen, ¿significa que eres completamente inútil? Si eliminamos los elogios y la autocomplacencia que Kanade dedica a Cristina, es porque es demasiado inútil para asumir cualquier tarea importante. La enviaron de vuelta a la escuela tanto para que Kanade fuera más útil como por su propia seguridad. Ya fuera casualidad o un plan deliberado, Kanade terminó aquí tras muchos altibajos. Sodayo. Sin la menor vergüenza, Zhou incluso asintió con considerable orgullo. Esto es problemático. Oye, sí, ¿por qué me miras así? ¿Es tan extraño verte en este país extranjero? ¿No te conmueve ver a tus compatriotas? Cuento contigo para que me protejas de ahora en adelante. Nunca imaginé que un noble de baja estofa como yo recibiría semejante trato. Es maravilloso. Ignorando la evidente angustia de Sid, Kanade, preocupada por sus propios pensamientos, ya estaba imaginando su próxima vida escolar. No me importa lo que te pase, pero no me molestes. En respuesta, Sid sostuvo que mientras no me moleste, no es asunto mío. El pensamiento advirtió a Zhou, pero Zhou simplemente agitó su mano. No se preocupe, señor Sid. Mientras no sea algo demasiado grave para mí, confíe en mis habilidades. Ante la excesiva confianza de Kanade, Sid la miró con ojos de pez muerto. En esta escuela, ¿cuántos estudiantes podía Kanade permitirse ofender? Dejando de lado por ahora la influencia de la gente que está detrás de él, hablemos solo de la fuerza individual, podría intentar competir por un lugar entre los 5 últimos. En resumen, si te metes en problemas que no puedes controlar, no me molestes. Encuentra a alguien más que lo resuelva. Entonces, ¿a quién debo buscar? ¿Está diciendo, señor Sid, que me va a dejar morir? Si pudiera, me encantaría, podrías ir a buscar a Natsuki-chan o a Rose Weiser Sensei. Ambos son profesores capaces y virtuosos. Y también están Rias, la noble demonio que conociste en Kioto, y Sona Shitori, quería decir algo sarcástico, pero al ver la lamentable apariencia de Zhou, Sid suspiró y dio una introducción detallada de las identidades de las personas en el campus Kainari. No esperaba que ni siquiera Leila y Rias y Lady Sona estuvieran aquí, iré a buscarlas ahora, me aferraré a sus faldones, y luego, Sid-kun, ¿crees que pueda afianzarme aquí? Asintiendo, los ojos de Kanade se iluminaron cuando notó los dos nombres de demonios mencionados por Sid. Kanade es muy consciente de sus propias habilidades. Tuvo suerte de haber conseguido algunos patrocinadores influyentes. De lo contrario, probablemente seguiría en el último lugar de la escuela Midgard. Este viaje de intercambio de estudiantes era esencialmente solo para mejorar su currículum y construir conexiones, para que después de graduarse pudiera unirse a un departamento en el reino de Midgard y convertirse en una persona superior que se aprovecha de la gente común. La razón principal era que era demasiado inútil, de lo contrario, simplemente lo habría intentado. Por eso Kanade sabe que no es más que un tonto husky mezclado con una manada de lobos, y que necesita un apoyo poderoso que lo proteja, o estará condenado. Muslo, ¿podrías dejar de llamarme así todo el tiempo? La academia caía y sigue siendo muy tranquila. Nadie quiere hacerte daño. ¿No podrías esforzarte más? Hablando irritablemente, Sid sospechó seriamente que Zhou podía tener algún tipo de delirios persecutorios. Siempre está este sujeto traicionero que piensa que está tratando de hacerme daño, y la peor parte es que la solución a esto es encontrar a alguien poderoso a quien aferrarse. Su mentalidad está completamente errada. Pero soy una persona común y corriente. Vivo bajo la protección de los peces gordos, manteniendo mi presencia discreta para no meterme en líos. Así es como sobreviven las personas como yo. Es anormal que alguien como tú, sí, pueda reír y bromear con esos peces gordos sin ninguna preocupación. ¿No te preocupa que te maten si se enfadan? Quejándose de insatisfacción, Kanade encontró incomprensibles las palabras de Sid. Pensó que, mientras vendiera su dignidad, podría expulsar a los demás nobles de menor rango y convertirlos en carne de cañón. Podría demostrar su lealtad siendo una persona inútil que no destacaría mucho. Decirle cosas bonitas y halagarla podría evitar que el jefe la echara si se enojaba. Kanade sabía cuántas personas querrían reemplazarla si se ponía en su lugar. Es inútil, pero leal y pragmático. Está destinado a trabajos fáciles y de bajo riesgo. Esta es la estrategia de supervivencia que aprendió tras más de 10 años de lucha en el fondo. Alguien como Sid, increíblemente débil, con una personalidad tan obstinada y egocéntrica, y que no tiene ni idea de lo valiosa que es la vida, es solo un extra de bajo nivel que ha sobrevivido hasta ahora por pura suerte. No le sorprendería en absoluto que algún día se enterara de su muerte. ¡Guau! Ella dejó escapar un gemido, se cubrió la mejilla donde Sid la estaba pellizcando y miró a Sid con resentimiento. Entonces, ¿estás pensando algo malo sobre mí?
¿Cómo es eso posible? Con una sonrisa brillante, lo negó, luego agarró la mejilla de Sid y la retorció, viendo así gritar de dolor, antes de dar una risa desdeñosa. Es innegable que Sid tenía razón, pero como dice el dicho, ella no era más que un don nadie, sin antecedentes ni habilidades, y no tenía ningún recurso si la mataban. Capítulo 438. La chica que cayó del cielo. Qué mañana tan desastrosa. A la hora del almuerzo, Sid, comiendo en un rincón a la sombra, suspiró para sí mismo. En tan solo una mañana, había experimentado en carne propia lo que significaba estar plagado de desgracias. No sabía si tenía suerte o mala suerte. Apenas 2 meses antes, se preguntaba si había elegido el lugar equivocado. Tanto tiempo había transcurrido en paz en la isla Itogami, sin más que la misma rutina monótona de la escuela. Incluso ayer, lamentaba la falta de emoción en su vida debido a su tranquilidad. Y entonces, esta mañana, comenzaron los problemas. El problema era, esta no es la pureza que quería. Al pensar en esto, Sid no pudo evitar sentir una profunda tristeza. Lo que anhelaba era una batalla de intensidad pura y sin adulterar, no esas peleas familiares triviales que de verdad ocurrían alrededor de los extras. ¿Entonces qué quieres? Asahi se tragó la bola de arroz mientras almorzaba con Sid. Con gafas y una expresión silenciosa, observó en silencio a su amiga, que inexplicablemente se estaba volviendo loca frente a ella, y dijo, Asahi casi se ha acostumbrado a la repentina locura de Sid. En fin, así es Sid. Su pensamiento es anormalmente desviado, y a menudo se pierde en su propio mundo e ignora a los demás. Yo sé eso. Kanade, que estaba con los dos, dejó la lonchera en su mano, levantó un brazo y dijo con muy buen humor. Dada la mala suerte y el escapismo de Sid, lo que realmente desea es que una sombra maligna descienda del cielo y lleve a cabo un gran plan para destruir el mundo. Quiere que lo detengan y sufrir grandes pérdidas para poder presumir, pero al mismo tiempo, quiere que nada le afecte personalmente y que su vida corra peligro. Este es un evento extremadamente improbable que nunca debería ocurrir, pero simplemente ocurre. No, aunque Sid podía ser un poco excéntrico en su forma de pensar, probablemente no era tan extremista. Mientras trataba de exonerar a Sid en su corazón, Asahi se giró para mirar a Sid, esperando que Sid se acercara y dijera algunas palabras de explicación, pero lo que vio fue a Sid mirando a Kanade, que estaba hablando elocuentemente, con una mirada hostil. Asahi Aiba se quedó en silencio, porque de repente se dio cuenta de que lo que Kanade dijo parecía tener algún sentido. Dejando de lado que Sombra no tiene intención de destruir el mundo, Zhou Quan tiene razón. Sombra está preparando un plan gigantesco que podría destruirlo todo. Si quiere integrarse y presumir como Sombra. Y si, el extra, odia los problemas, parece que no podemos dejarla vivir. Oye, deja de decir tonterías. ¿No te has dado cuenta de que Sid te mira desviado? ¿Ja? Gritando y chillando, Asahi le dio varios codazos en el brazo a Kanade, interrumpiendo su elocuente discurso. Tenía una buena impresión de Kanade, a quien conocía desde hacía menos de un día. Kanade miró a Sid, quien la observaba con una expresión extraña, y esbozó una mueca desdeñosa. ¿De qué hay que tener miedo, señor? Sí. No mataría a su amigo, que ha pasado por lo bueno y lo malo con usted tantas veces, solo por unos rumores, ¿verdad? Pues venga ya. Hablando sin miedo, Kanade, quien vive como una simple extra, parece carecer de dignidad al enfrentarse a seres superiores, lo cual es ridículo. Sin embargo, al enfrentarse a Sid, quien es más fuerte que ella a sus ojos, pero no exageradamente superior, se vuelve arrogante y confiada, como una extra de una historia de mala calidad que no reconoce a un gran hombre. Hay que admitir que Kanade siempre se comporta como una extra en estas situaciones. Olvídalo, no vale la pena discutir contigo. No te salvaré la próxima vez. Después de pensarlo un poco, frente a Kanade, que lo estaba provocando tan imprudentemente, Sid abandonó la idea de golpear a Kanade con una velocidad que nadie más podía igualar. HMPH, Gua, A. Al ver que Sid había sido frustrado, Zhou tarareó con suficiencia algunas palabras, tomó algo de comida de la lonchera y se la puso en la boca, pero la escupió con un grito en menos de un segundo. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede saber tan mal? Acababa de saber delicioso. Mirando la lonchera frente a ella con incredulidad y confusión, Kanade no podía entender cómo la caja de bento, que hacía un momento tenía un sabor normal, de repente podía tener un sabor tan malo. ¿En serio? Déjame probarlo, traga saliva. Curiosa, echó un vistazo, preguntándose por qué la expresión de Kanade había cambiado de repente. Metió la mano en la boca con los palillos, tomó un trozo y se lo metió en la boca. Al instante siguiente, Asahi también vomitó. Después de vomitar, miró la caja de bento en el regazo de Kanade con expresión horrorizada. Es como remojar arroz en café durante 3 días y 3 noches, luego congelarlo para formar un pastel, saltearlo con condimentos y hacerlo extremadamente picante, y finalmente mezclarlo todo para crear un plato diabólico. Tras desahogarse, se lanzó a una serie de críticas increíblemente precisas, que lograron que Sid, quien había estado fingiendo no saber nada ni hacer nada, levantara la vista y mirara a Aiba, Asahi y Kanade con asombro. Estos dos eran realmente increíblemente inteligentes, y Sid no podía entender cómo habían acertado. Siento que todo lo que hago sabe mejor que esto. Finalmente, el comentario involuntario de Asahi reveló la verdad. Incluso alguien tan malo cocinando como Asahi levantaría la cabeza con orgullo y diría que su comida era mucho mejor cuando hablaba del bento de sabor extraño que preparó Sid. No, ya no puedo comer esto. Estos forasteros son tan irracionales. Deben haber sacado esto para gastarme una broma, porque soy nuevo en el lugar. Estoy tan enojado. Creyendo que había resuelto el asunto, Zhou habló furiosamente, apretando los puños como si ya hubiera tomado una decisión. He decidido que mañana haré mi propio bento. Nunca más confiaré en esos vendedores sin escrúpulos. Con la actitud más magnánima, Kanade pronunció las palabras más cobardes, y después de hablar, miró a Sid como si hubiera pensado en algo. ¿Y quieres que te haga uno mañana también? ¿De verdad eres así de amable? ¿No es esto todo lo que espero de usted, señor Shi? Por favor, por el bien de nuestra vida y muerte compartidas, y nuestras dificultades compartidas, écheme una mano. Como de todos modos no podía comerse la caja de bento, Kanade la tiró, luego se arrodilló en el suelo y agarró la pierna de Sid, llorando y gritando. Sin palabras mientras observaba cómo se desarrollaba esta farsa, Aiba Asahi ordenó las cajas de bento que habían quedado a un lado. El comerciante es responsable de fabricar cajas bento de tan mala calidad. ¿Por qué no presenta una queja? Como mínimo, debería obtener un reembolso. Cuando surgió este tema, Kanade, que estaba arrodillada en el suelo abrazando la pierna de Sid, se quedó paralizada. Se levantó avergonzada y se tocó el pelo corto y negro. Acabo de llegar. Aunque alguien como yo, que está en lo más bajo de la sociedad, se queje, nadie le hará caso. Mejor mantengo un perfil bajo.
De todos modos, es solo una comida. De ahora en adelante, puedo prepararme mi propia lonchera por la mañana. Así ahorraré mucho dinero. También puede mejorar mis habilidades culinarias. Hay un dicho: el camino al corazón de un hombre es a través del estómago, así que lo consideraré una práctica para mi cocina futura. Al oír esto, incluso Sid y Asahi Aiba guardaron silencio. Tras intercambiar miradas, Asahi Aiba le habló así, confundido. ¿Cómo exactamente la conociste? Fue una coincidencia, supongo. ¿Qué piensas de ella? Con la mano en la barbilla, Sid pensó unos segundos antes de dar su respuesta bajo la mirada expectante de Zhou. ¡Qué idiota cobarde! No te pedí que hicieras esa evaluación. Quejándose en voz alta, Asahi se dio una palmada en la frente y suspiró, pero tuvo que admitir que la evaluación de Sid sobre Kanade era muy razonable. Nunca había visto a nadie tan cobarde. Toma. Te llevaré a la tienda para que te devuelvan el dinero después de clases. Ni siquiera aceptaría esta caja bento de mala calidad ni aunque me la regalaran. Si la tienda no me da una buena explicación, me aseguraré de que cierren. Ignorando la expresión de asombro de Kanade y recordando el hedor que llevaba más de 10 días pudriéndose y que acababa de entrar en su boca, Asahi sintió náuseas y casi vomitó de nuevo. Entonces, con una acción muy audaz y un tono inusualmente seguro, pronunció palabras tan autoritarias que iluminaron los ojos de Kanade, quien le devolvió el abrazo a Sid. Sabía que me querías, Sid. Me encontraste como un gran mecenas desde el momento en que nos conocimos. Te quiero. De ahora en adelante, si me dices que me vaya al este, nunca iré al oeste. Si Lady Cristina alguna vez decide echarte, te lo haré saber. Por favor no me des asco, ¿de acuerdo? Todo su cuerpo estaba cubierto de piel de gallina por los interminables halagos, y Sid con disgusto le arrancó el Zhou. Es hora de ir a clase, ustedes dos. Me encargaré del asunto después de clases. El tiempo siempre vuela cuando uno está haciendo tonterías. Antes de que los demás pudieran reaccionar, era casi la hora de la clase de la tarde. Lan Yuqian fue el primero en levantarse e irse, pero al oír esto, Sid no dejaba de mirar y habló con un tono ligeramente culpable. Dije, ya que esto no me importa, ¿por qué no lo dejamos pasar? Quizás no tenga nada que ver con el negocio. Una gota de sudor frío le corría por la espalda. Solo entonces Sid se dio cuenta de que su pequeño truco, que había usado para disgustar a alguien, parecía haberle salido mal. Él solo pensó que la naturaleza cobarde de Zhou significaba que no tendría las agallas para causar problemas, pero pasó por alto el hecho de que Aiba Asahi a su lado no era una persona común. ¿Qué clase de personaje se tragaría una pérdida? El problema ahora es que los comerciantes son inocentes, al igual que Kanade y Asahi. El verdadero culpable es él. Ya sea que los comerciantes admitan la derrota, paguen una compensación o sufran daños a su reputación, o que persistan y Asahi los frustre usando su poder, en esencia están abusando de su poder. A Sid no le preocupaba demasiado el destino de los comerciantes, pero en verdad era un desastre inmerecido que había causado en un momento de impulsividad. Al escuchar lo que dijo Sid, Asahi lo miró con sospecha. No recuerdo que Sid fuera así. Si te preocupas por mí, no tienes por qué preocuparte. No olvides dónde trabajo. El poder se usa en situaciones como esta. Asahi lo dijo con confianza, pero lo que sí, que sabía la verdad, vio fue un funcionario corrupto que tenía buenas intenciones pero hacía cosas malas y estaba a punto de usar su poder para intimidar a la gente común. Sid-kun, ¿Asahi tiene algún tipo de pasado extraordinario? Mientras preguntaba en voz baja, Kanade se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre la chica que tenía frente a él. La comuna gestora es la organización gubernamental responsable del funcionamiento de la isla Itogami. Al escuchar las palabras susurradas de Kanade, Aiba Asahi dijo con confianza que tal vez porque los países débiles no tienen diplomacia, la autoridad para administrar la comuna en esta isla de Itogami, donde abundan los talentos ocultos, no es absoluta, pero si es solo un pequeño comerciante, entonces es naturalmente todopoderoso. Pero creo que quizás sea solo una coincidencia. Puede que el dueño del negocio ni siquiera sepa de las cajas bento. Tal vez deberíamos dejarlo pasar. ¿Cómo podría ser casualidad? El embalaje exterior estaba bien. ¿Cómo podría ser casualidad que se echara a perder cuando apenas lo estaba comiendo? Desde que me topé con este tipo de trabajo de mala calidad, tengo que lidiar con ello. ¡Guau! Mientras hablaba, tal vez recordando el sabor repugnante que acababa de experimentar, una ola de náuseas la invadió y Aiba Asahi giró la cabeza y vomitó. En resumen, debo tomar medidas contra estos comerciantes sin escrúpulos. Después de vomitar, Lan Yuqian dijo débilmente, no es solo por Kanade, sino también por mí. Vomitar así significa que desperdicié mi almuerzo. Tal vez no tenga nada que ver con el negocio. Tal vez simplemente alguien lo detestaba y se burlaba de él. Acaba de llegar hoy, ¿a quién podría haber ofendido? ¿Así? ¿A ti? Sí, efectivamente fui yo quien los ofendió hace un momento. Sí quería admitirlo directamente, pero sabía que no podía explicarlo con claridad, así que permaneció en silencio. Vamos. Si llegamos tarde la próxima vez, Nagatsuki nos regañará. Al ver que Sid permanecía en silencio, Asahi se encogió de hombros, asumiendo que Kanade y Sid eran simplemente tímidos y no le prestaron mucha atención. Empacó su lonchera y se dirigió al aula. ¡Wow! Eso es increíble. Al mirar a Asahi Aoba, Kanade no pudo evitar suspirar. Luego se giró hacia Sid con una sonrisa burlona, le dio un ligero codazo y habló con tono pícaro. Sí, ¿cómo es tu relación con Asahi? ¿Son cercanos? Parece que tienes muchos contactos donde quiera que vas, ¿será que? Está bien, somos compañeros de escritorio y amigos. Para decirlo sin rodeos, Sid sentía que ambos eran de esas personas que se consideraban amigos, pero en cuanto a si su relación era especial o no, Sid solo podía decir que no lo pensaba, y Asahi Aiba parecía no tenerlo tampoco. Estaba muy satisfecho. Era mejor que una herramienta de inteligencia mantuviera su pureza. ¿No lo parece? Antes de que Kanade pudiera darse cuenta de que algo andaba mal, un grito llegó desde donde Asahi acababa de irse, atrayendo su atención. Ambos se miraron al mismo tiempo. ¡Cuac! ¿Ha pasado algo otra vez? Corre, Sid. Recordando inconscientemente la reciente experiencia de Jin, Zhou instintivamente agarró la mano de Sid, con la intención de huir, pero Sid lo detuvo después de solo 2 pasos, quedando clavado en el lugar. ¿Por qué corres? Hay tanta gente poderosa aquí, ¿quién se atrevería a venir y lanzar un ataque terrorista? Hablando con aire de confianza, Hydra se dirigió hacia donde Aoba Asahi acababa de irse. Al llegar a la puerta, se asomaron juntos. Lo que apareció fue Aoba Asahi tirado en el suelo, con aspecto aturdido, y una chica inconsciente, sin ropa, que parecía haber caído del cielo y chocado con Aoba Asahi. A juzgar por la situación del lugar del accidente, parece tratarse de una persona que cayó desde cierta altura. Capítulo 439. La calma antes de la tormenta. El sol comenzó a ponerse, y en un abrir y cerrar de ojos, las clases de la tarde terminaron.
En la enfermería, mirando a la chica rubia frente a él, vestida con una bata azul y tendida inconsciente en la cama del hospital, sí, que había salido del departamento, inclinó la cabeza y miró a la chica de cabello azul sentada en el escritorio junto a él, escribiendo un código en su computadora portátil que no podía entender. ¿Aún no se ha despertado? No, el médico la examinó y dijo que simplemente estaba demasiado cansada. Ella respondió con un tono frío, pero por la mirada preocupada en los ojos de Aiba Asahi mientras se giraba para mirar a la chica de vez en cuando, estaba claro que no era indiferente a la chica que había caído del cielo y la había golpeado. Como era de esperar de una academia de fusión en una región desarrollada, nunca imaginé que encontraría algo así en mi primer día aquí. Es una verdadera revelación. Como dijo Kanade, una de las testigos, quien había llegado después de la escuela, con emoción. Luego, como si de repente se diera cuenta de algo, sonrió y le preguntó a Aiba Asahi con curiosidad. Hablando de eso, Asahi, ¿es tu hermana mayor o tu hermana menor? ¿Una hermana mayor madura o una hermana menor rebelde? La pregunta casual de Kanade silenció con éxito a Asahi, quien dejó de escribir, se ajustó los lentes y se giró para mirar a Kanade con una expresión en blanco. Oculto, ¿pisé accidentalmente alguna terrible mina terrestre? Nerviosa por la mirada de Aiba Asahi, Kanade no pudo evitar susurrarle una pregunta así, con inquietud. Desde la perspectiva de sí, era evidente que a Kanade le habían fallado las rodillas, y probablemente se arrodillaría y se disculparía si algo salía mal. Sin embargo, y es una gran sorpresa. Al recordar cómo Lan Yuqian-Kong le había contado en la escuela la noche anterior que su padre había muerto accidentalmente y que ahora ella era la única que quedaba en la familia, sí guardó silencio. Retrocedió 2 pasos sutilmente. Aunque el autocontrol de Lan Yuqian-Kong era increíblemente fuerte y no mostraba señales de dolor que había sentido el día anterior al contarle la muerte de su padre, aún era seguro afirmar que había pisado accidentalmente una enorme mina terrestre. ¡Guau! Al ver así retroceder, Kanade soltó un grito extraño. Al darse cuenta de que algo andaba mal, estuvo a punto de arrodillarse y disculparse, pero Asahi se tapó la boca y rió entre dientes. Jajaja, realmente no sé qué clase de persona crees que soy. Solo tengo curiosidad, ¿por qué crees que ella y yo somos hermanas? Divertido por la apariencia cómica de Kanade, Asahi sonrió y preguntó con curiosidad, ¿cómo es que ni el color de su cabello ni el de sus ojos coinciden con el de la chica dormida en la cama? ¿No son hermanas? No, aunque tengo una hermana mayor. Negando con la cabeza, Aiba Asahi sí tiene una hermana mayor, pero no la misteriosa chica de la cama. Su hermana estudia actualmente en la universidad en Japón. Espera un momento, Asahi, ¿dijiste que no la conocías? Al escuchar la respuesta de Aiba Asahi, Kanade no reaccionó mucho, pero sí reaccionó con mucha más fuerza, señalando con un dedo a la chica en la cama y con el otro a Aiba Asahi, diciendo con incredulidad. Sí, ¿y qué? ¿Por eso creen que ella y yo somos hermanas? Asahi dijo esto como si fuera lo más natural del mundo, pero fue precisamente esa naturalidad la que hizo que Sig y Kanade intercambiaran una mirada extraña. Me gustaría preguntarte, ya que no conoces a Asahi, ¿por qué te quedas a su lado? Incluso te estás saltando las clases. ¿No sería mejor avisarles a los profesores y pedirles que te ayuden a investigar? Juega, mi boca toma su lugar. Sig asintió, coincidiendo con el punto de vista de Zhou. Después de comer, camino a clase, un extraño la atropelló y casi la mata. La gente normal no se pondría furiosa, pero Aiba Asahi no solo no se sonrojó, sino que la llevó a la enfermería para que la examinaran en cuanto despertó. Tras confirmar que estaba bien y solo inconsciente, la acompañó y la protegió especialmente. ¿Quién iba a creer que no había ninguna conexión? Bueno, no podemos dejarla así, ¿verdad? En fin, no tengo nada más que hacer, y las clases de la tarde no son muy interesantes, así que pedir permiso me parece mejor opción. Sin palabras por un momento, y luchando por encontrar una excusa tan pobre, Lan Yuqian-Kong se rascó la cabeza con cierta angustia. Ni siquiera ella sabía por qué lo hacía. Simplemente no pudo evitar preocuparse al ver el doloroso estado de inconsciencia de la chica. Quería irse, pero le preocupaba que la chica se metiera en problemas y que nadie la cuidara. Al final, no pudo pensar en nada más, así que solo pudo atribuirlo a su buena voluntad y al hecho de que la chica le gustaba. ¿No será que soy tan amable y no puedo dejar ir a una desconocida como ella? Una cosa es ser amable, después de todo, solo nos conocimos por primera vez, ella no me conoce. Pero sí, ¿qué pasa con esa mirada? Nos conocemos desde hace más de un año. No, es precisamente porque nos conocemos desde hace más de un año que estoy seguro de que no eres ese tipo de persona santa y sin cerebro. Si Sid evaluara a Aiba Asahi, definitivamente no sería una ingenua y pusilánime. Sid no aceptaría a alguien así. Solo podía decir que Aiba Asahi es una chica normal y corriente, con algo de amabilidad, pero cuya amabilidad se basa en sus propios intereses. Normalmente, cuando se enfrenta a esta situación, Asahi definitivamente miraría a la chica con una expresión preocupada, llamaría a alguien para que viniera de verificar, y una vez que la persona llegara, se iría inmediatamente para atender sus propios asuntos, y luego averiguaría la razón específica a través de los canales normales y decidiría el método de manejo posterior según la situación. En lugar de lo que ocurre ahora, donde una víctima inocente está frenéticamente ocupada con sus asuntos, y alguien se toma un tiempo libre para cuidarla por temor a que esto pueda afectar su identidad, aunque Lan Yuqianzi lo haga parecer tan fácil. Será muy difícil encontrar una explicación razonable para Nangon Nayoe más adelante. Quienes lo saben entienden que Asahi Aiba es un inocente que resultó herido, y que la niña inconsciente en la cama es la culpable. Quienes no lo saben podrían pensar que Asahi Aiba es la madre de la niña inconsciente, preocupándose por ella y cubriéndola de mil maneras. Bueno, esa es la razón. Sí, ¿tienes alguna objeción? Tener. Interrogación de cierre. Ella quería usar su poder como niña para ser racional y salirse con la suya, pero la respuesta poco convencional de Sid le valió una mirada perpleja de Asahi. ¿Qué clase de problema intentas causar? Aunque no dijo ni una palabra, ese era más o menos el significado de la mirada de Aiba Asahi. La respuesta de Sid fue simple. Bajo las extrañas miradas de Kanade y Asahi, conjuró una peluca dorada y un par de lentes de contacto carmesí y se los entregó a Asahi. Darse tono. ¿Por qué iba a usar estas cosas? O mejor dicho, sí, ¿por qué un hombre adulto como tú usaría estas cosas? Simplemente apareció de la nada, no te preocupes, simplemente úsalo. A pesar de sus continuas quejas, bajo la mirada imponente de Sid, Asahi Aoba se puso obedientemente los accesorios que Sid le había dado. ¡Wow, qué hermoso! Kanade exclamó con admiración al ver que Aiba Asahi parecía una persona completamente diferente después de ponerse las cosas que Sid le había regalado. Sí, mientras tanto, se acarició la barbilla, observó a la drásticamente transformada Aiba Asahi y extendió la mano para quitarle las gafas. Le pregunté, sí, ¿qué quieres exactamente?
¿Por qué me quitaste las gafas? No veo con claridad. Las primeras partes estuvieron bien. Aiba Asahi simplemente asumió que era así teniendo un episodio. Pero quitarse las gafas la molestó mucho. Para alguien con miopía como ella, quitarse las gafas le nubló la vista de golpe. Aunque no llegó al punto de no poder ver la carretera con claridad, fue prácticamente lo mismo. Eso es más o menos cierto. Ignorando las quejas de Asahi, Sid simplemente asintió ante la apariencia actual de Asahi y sacó un espejo, colocándolo frente a él. ¿Qué quieres decir con casi? Se detuvo bruscamente a mitad de la frase, con la mirada perdida en el espejo, completamente diferente a como era en realidad. No era por su apariencia actual, sino por la de la mujer. Asahi, podrías decir que fue por un repentino arrebato de bondad, pero ¿cómo piensas explicarle ahora tu apariencia casi idéntica? Sid levantó el cuerpo de la chica rubia de la cama y usó dos dedos para abrirle los párpados, revelando debajo dos ojos carmesí sin vida. Mi papá tiene una hija ilegítima. Ante este hecho explosivo, Aiba Asahi permaneció en silencio por un momento antes de ofrecer esta asombrosa conjetura. Tal vez. Sid realmente quería decir, vuelve y pregúntale tú mismo a tu papá. Sin embargo, considerando que Asahi le acababa de decir ayer que su padre había muerto, Sid mantuvo la boca cerrada, pues sería demasiado doloroso decir esas cosas ahora. Después de todo, era mejor decir menos, ya que la persona estaba muerta. ¿Cómo pudo hacerle esto a mi madre? Inesperadamente, Sid quería dejar algo de reputación para el padre de Aiba Asahi en este mundo, pero Aiba Asahi, como su hija, reaccionó con más fiereza de lo esperado, sus palabras llenas de ira hacia su padre. Yo sabía que uno de ese tipo es tan irresponsable. Engañó a mamá incluso antes del accidente. ¡Qué padre tan cabrón! Tos, tos, tos. Justo cuando Sid intentaba disuadir a Asahi de atacar verbalmente a su padre y limpiar su nombre, la chica rubia, sospechosa de ser la hija ilegítima del padre de Asahi a quien Sid había ayudado a levantarse, empezó a toser, atrayendo de inmediato la atención de todos. Después de todo, en rigor, la identidad de la chica rubia era pura especulación, y aunque Asahi la había confirmado unilateralmente, aún no había pruebas concretas. Por desgracia, la chica rubia solo tosió un par de veces antes de desplomarse en la cama sin despertarse. Sin embargo, no estaba completamente inconsciente, pues los tres podían ver cómo sus labios se movían constantemente, emitiendo sonidos extremadamente débiles, casi inaudibles. ¿Qué está diciendo ella? Bien, y mirando así, que estaba agachado y enterrando su cabeza cerca de la boca de la chica rubia para escuchar el débil sonido, Asahi preguntó con curiosidad. Basándose en las palabras murmuradas por la chica, que aún recordaba incluso dormida, Lan Yuqian sintió que las palabras de la rubia contenían una cantidad asombrosa de información. Quizás podría averiguar quién era con solo esas pocas palabras. Bien, y después de escuchar atentamente por un rato, una mirada de vacilación apareció en el rostro de Sid, pero después de dudar por un momento, todavía dijo la verdad lo que había escuchado. Flores, árboles, cielo, brisa, nubes, sol, arcoíris, océano, playa. Aiba Asahi, que esperaba escuchar información valiosa, se quedó atónita, con una expresión de total asombro. Sin embargo, la transmisión de Sid no se detuvo por la confusión del otro. Bosques, guijarros, arena, tierra, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué está diciendo? Tras un breve silencio, Asahi, señalando a la chica que murmuraba sin parar, hizo una pregunta idéntica a la anterior, pero con un significado diferente. La respuesta de Sid fue, no me preguntes. Solo soy un megáfono sin emociones. En cualquier caso, el hecho de que recuerde estas palabras con tanta claridad, incluso estando en coma, debe contener información asombrosa. No nos preocupemos por eso ahora y sigamos escuchando. Una extraña obsesión se apoderó de ella, y Asahi decidió seguir adelante. Se negaba a creer que alguien pudiera estar tan absorto en algo que no era más que un montón de códigos sin sentido, incluso estando inconsciente. Creía que si seguía escuchando, acabaría encontrando una solución. Mientras tanto, Sid y Kanade intercambiaron miradas. Y así, escucharon el contenido repetitivo durante media hora. No puedo más. ¿Qué significa esto? Como si hubiera recibido un golpe crítico, Kanade gritó de repente. De hecho, salvo Sid, que estuvo aturdido todo el tiempo, parecía estar bien. Incluso Aiba Asahi guardó silencio mientras miraba la pantalla. Intenté analizar ese contenido como si fuera un nuevo idioma, pero fue completamente inútil. Incluso empecé a simular un idioma alienígena y seguía sin entender qué significaba. Una frustración sin precedentes la invadió. Asahi guardó la computadora, respiró hondo y decidió rendirse. Entonces, está decidido. La llevaré a mi casa e intentaré averiguar su identidad usando la base de datos. Te lo contaré mañana cuando la encuentre. Genial. Ahora que todo ha terminado, ¿qué tal si celebramos mi primer día aquí viniendo a cenar a mi casa? Kanade, ya no atormentada, fue la primera en vitorear y les extendió una invitación a ambos. ¿Ya no vas a causar problemas? ¿Cuál es el problema? Al ver que los dos respondían al unísono, Sid hizo una pausa por un momento y luego se rió. Lo que quiero decir es que tengo que ver a mi hermana y a Ria-senpai, estoy ocupado. Quizás fue porque Asahi Aiba recibió un golpe en la cabeza de esta chica extraña y se olvidó del evento de broma que comió al mediodía, mientras que Kanade, que ya era despreocupado, lo olvidó por completo. Pero en cualquier caso, fue algo bueno, y Sid seguía sin querer que su broma causara demasiado conflicto. Bueno, eso es todo. Nos vemos mañana. Te avisaré en cuanto tenga alguna novedad. En la puerta de la escuela, Aiba Asahi dijo esto y luego se llevó a la chica rubia inconsciente. Yo también me voy. Nos vemos mañana, señor Sid. Kanade sonrió, saludó y se fue a casa, dejando a Sid solo en el lugar, suspirando. Aunque pasaron muchas cosas, hoy ha transcurrido sin mayores incidentes, se siente como la calma antes de la tormenta. Capítulo 440. Tres mujeres hacen un drama. La desconocida Imeragi Yukina caminaba por la calle, contemplando el atardecer en el horizonte. Sid se detuvo en la esquina y esperó. Al poco tiempo, dos figuras más aparecieron en la línea de visión de Sid. Sid, ¿has estado esperando mucho tiempo? No. Sacudiendo la cabeza y observando las dos figuras negras y rojas que se acercaban lentamente desde lejos, Shide respondió con calma la pregunta a su hermana. Oh, no seas tímido. Sé que me estabas esperando y estoy muy feliz. Clyde estaba hablando en tono juguetón, pero a mitad de la frase, de repente se dio cuenta de que parecía haber descuidado inadvertidamente a su amiga, y rápidamente giró la cabeza para saludar a Rias, quien estaba sonriendo y observando esta escena desde un lado. Lo siento, Rias, como sabes, mi hermano, Shikageno, se quedará conmigo cuando regrese a la isla Itogami.
Siendo que dada la relación entre nosotros, no hay necesidad de decir cosas tan formales. Hablando con un toque de duda, Rías sintió que ella y los dos hermanos frente a ella habían luchado codo con codo muchas veces, especialmente Zip, con quien había vivido momentos de vida o muerte varias veces. No habían estado tan distantes durante el periodo inicial de adaptación. A pesar de sus pensamientos, Rías no le prestó mucha atención. Simplemente pensó que Claire y ella no se habían visto en mucho tiempo y se habían distanciado un poco. Pensó que se llevarían mejor después de pasar unos días más juntas. Con este insignificante pensamiento en mente, Rías se giró y miró a Sid con una sonrisa. Tienes razón, ¿verdad, Sid? Bajo la mirada directa de Rías, Sid ladeó levemente la cabeza. Aunque también le desconcertaba la razón por la que parecía haber algo raro entre su hermana y Rías, asintió en señal de aprobación. Como todos sabemos, vivir juntos la vida y la muerte puede ser muy difícil, pero también puede caer mucho. Sid, quien ya ha vivido la vida y la muerte con Rías varias veces, en teoría debe ser muy cercano a ella. De lo contrario, no hay forma de explicar por qué aún no se han distanciado. Qué extraño. ¿Cuándo se volvieron tan cercanos? ¿Pasó algo que desconozco? Con el ceño fruncido, Claire observó atentamente la evidente incomodidad entre Rías y su hermano menor. Reprimiendo su inquietud, habló con desagrado. Recordaba claramente que, cuando se fue, la relación entre Rías y Sid era regular, así que ¿cómo era posible que su relación fuera tan diferente después de solo un mes? Bueno, en realidad, han pasado muchas cosas desde entonces. Con una sonrisa en su rostro, Rías habló en un tono que despertaría la imaginación, despertando con éxito la curiosidad de Claire y también haciendo infeliz a la hermana de Sid. Dime. Claire colocó su mano sobre el hombro de Rías antes de que Rías pudiera reaccionar, lo que provocó que Rías se detuviera brevemente. Dime qué pasó entre tú y mi hermano. Como mi mejor amiga, Rías, no estarás planeando ocultarme nada a mí, la hermana mayor de Sid, ¿verdad? Claire sujetó a Rías por los hombros, quedándose cara a cara con ella, y se miraron directamente a los ojos. Habló con un tono escalofriante, transmitiendo una sensación de terror que infundiría un gran temor en otros. Queriendo saber, sacudiendo los hombros de Rías y animándola, la determinación de Claire por llegar al fondo del asunto se apoderó de ella. Cuando se dio cuenta de que su hermano menor, Sid, le ocultaba algo, un deseo inexplicable la impulsó a descubrir ese secreto. Vale, te lo diré, Claire, deja de sacudirme, me vas a sacudir hasta la muerte. Rías, que originalmente quería mantenerlos en suspenso un poco más, no soportó la violenta sacudida y rápidamente le dijo a Claire que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Después de que Claire dejó de hacer lo que estaba haciendo, Rías negó con la cabeza para aclarar sus ideas, la miró con resentimiento y luego suspiró. La verdad es que le he contado estas cosas a bastante gente, pero la mayoría no me cree. Claire, no me creerás después de que termine de contártelo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Quienes no creen en las habilidades de mi hermano están ciegos. Yo creo total y absolutamente en mi hermano. Eso espero. Rías se rió entre dientes varias veces, recordando cómo otros habían reaccionado igual cuando se lo contó. Todos acabaron pensando que solo estaba delirando. Pero era normal. Incluso la propia Rías, si no fuera ella, pensaría que otros se habían equivocado o la habían juzgado mal. Era demasiado absurdo. Pero era precisamente porque Sid había hecho estos milagros uno tras otro que Rías estaba tan enamorada de él. Cuando Rías terminó de relatar lo que había sucedido durante este tiempo, y se estaba preparando para las palabras incrédulas de Claire, para su sorpresa, no solo no dudó de lo que Rías había dicho, sino que también mostró una expresión de acuerdo y orgullo. Bueno, como era de esperar del hermano de mi Claire, es realmente increíble. Sabía que esos dos ancianos de la familia no eran de fiar, pero ¿no es mi hermano excepcional? Jajaja, sí, Claire siempre ha sido así. Mirando a la petulante Claire frente a ella, Rías dudó y le susurró a Sid a su lado. Aunque esperaba que Claire creyera lo que decía, no sabía por qué sentía que Claire no la escuchaba en serio. ¿No debería la primera reacción de una persona normal al escuchar lo que decía ser impactarse por la ferocidad de la escena y luego cuestionar la racionalidad de estar viva después de experimentar tales cosas? ¿Cómo decirlo? Ping no haría eso. Rías, te has metido con mi hermana. Mi hermana ha estado, bueno, últimamente no está de buen humor, se ha llevado un pequeño susto, pero no es nada grave. Después de pensarlo un momento, sí decidió darle un poco de cara a Claire, que se reía a carcajadas, y forcejeó un poco. Entonces Claire, esto aún debería considerarse, espera un momento, si Rías dice la verdad, sí, ¿por qué no me contaste sobre este lío tan grande? ¿Crees que puedes involucrarte en cosas tan peligrosas? ¿Acaso me respetas como tu hermana mayor? Apenas te estás dando cuenta. La reacción de Claire al hablar de Sid fue inexplicablemente larga y ridículamente lenta. Sin embargo, Claire, que soportaba las miradas extrañas de Sid y Rías, seguía sin tomarlas en serio y, en cambio, los miraba fijamente. Bueno, Claire, no te enfades. Sid simplemente tuvo mala suerte al involucrarse, no fue intencional. Solo perdónalo por esta vez. ¿Cómo es posible? Más vale prevenir que lamentar. Hemos tenido suerte de escapar estas 2 veces, pero ¿y la próxima? Solo tengo un hermano, Rías. Hazle caso a tu hermana mayor, Sid. La próxima vez que pase algo así, corre lo más lejos que puedas. Si de verdad no puedes comunicarte, llama a tu hermana mayor. Seguro que vendrá enseguida. Ni siquiera les respondas a esos 2 ancianos que te escriben en casa, con una expresión compleja, Claire dio sus instrucciones. Se encontraba en un estado mental muy conflictivo ante el flujo continuo de noticias impactantes de Sid. Esperaba que Sid pudiera hacer lo que Rías había dicho, realizar un milagro heroico y épico, y demostrar a los demás que su hermano Claire no era un extra inútil, sino un gran hombre, incluso más excepcional que ella. Pero al pensar en las dificultades y sacrificios que se requerían para alcanzar ese estatus legendario, no pudo evitar preocuparse por su hermano. Comparado con una fama tan vacía, Claire prefería que su hermano viviera. Después de todo, tras haber obtenido la vida eterna gracias a la promesa de Aurora, no necesitaba preocuparse por los registros históricos ni por la opinión pública. Al pensar en esto, Claire sintió como si de repente hubiera comprendido algo y su mente se volvió tan brillante y clara como un espejo. A diferencia de Claire, que parecía haber adquirido cierta comprensión, sí, que estaba siendo instruido por Claire, solo la encontró ruidosa, pero no tenía motivos para oponerse a su genuina preocupación. Un Cid angustiado lanzó una mirada suplicante a Rías, quien, al recibir la señal de socorro de Cid, claramente comenzó a devanarse los sesos, buscando a su alrededor algo interesante que ayudara a Cid a salir de su apuro. La mirada de Rías recorrió rápidamente el lugar, buscando algo que pudiera interrumpir las divagaciones de Claire y distraerla.
De repente, un destello brilló en sus ojos. Hola, Imeraji, no esperaba verte aquí. No te había visto en los últimos días y pensé que realmente habías abandonado la escuela. Parece que la invitación que envié a tu organización del Rey León sí tuvo algún efecto. Le gritó fuerte a la chica de cabello negro que estaba al otro lado de la calle, que llevaba un gran estuche de guitarra y miraba a su alrededor. ¿Ja? La chica que escuchó la voz de Rías se detuvo y se dio la vuelta, revelando su verdadera identidad. Era la misma chica que había conocido a Sig hacía apenas unos días. Decirle adiós a Imeira Yukina. Imeraji Yukina miró a su alrededor confundida, emitiendo un sonido interrogativo mientras su mirada recorría la multitud. Parecía estar buscando a alguien que llamara su nombre. Aquí, aquí. La voz de Rías rebosaba emoción, tanto por haber encontrado la manera de ayudar a Sig a salir de su apuro como por sentir un profundo cariño por la chica que había compartido con ella dificultades en Kioto. Nada aumenta el cariño más fácilmente que compartir la vida y confiar la propia vida a otra persona. Siguiendo el sonido, Imeraji Yukina vio a una hermosa chica alta de cabello rojo brillante. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y sorpresa, pero tras unos segundos de vacilación, decidió acercarse a las 3 personas frente a ella. Rías, ¿es ella tu amiga? Como Rías esperaba, Claire sabiamente dejó de murmurar cuando vio que un extraño se acercaba, se giró para mirar a Rías y no entendió por qué Rías de repente le pediría a un extraño que se uniera a ellos. Claire, te presento. Es la guardia que mencioné antes, quien nos ayudó mucho en Kioto, permitiéndome escapar de la barrera interdimensional que Cao Cao y sus hombres instalaron. También es subalterna de Sig y mía. Rías notó la confusión y sorpresa en el rostro de Imeraji Yukina, pero no le prestó mucha atención, simplemente asumiendo que Imeraji Yukina estaba demasiado sorprendida de verla a ella y así, y en su lugar les presentó a Claire primero. Tan pronto como Yukina Imeraji se acercó, Rías la abrazó con fuerza, completamente inconsciente de la expresión rígida en el rostro de Yukina Imeraji en el momento en que fue abrazada, y dijo con una sonrisa. Yukina, déjame presentarte. Claire es la hermana mayor de Sid y también una buena amiga mía. ¿Cómo es mi amiga? Naturalmente también es tu buena amiga. Sí, soy la hermana mayor de Sid. Yukina, puedes llamarme como quieras. Muchas gracias por tu ayuda a Sid en aquel entonces. Mirando vacilante la expresión rígida en el rostro de Yukina Imeraji, que no parecía coincidir en absoluto con el supuesto afecto de Rías, Claire dudó por un momento antes de elegir creerle a Rías y ofrecerle su agradecimiento con una sonrisa. Interesante, y Sig miró a la desconocida Imeraji Yukina frente a él, acariciando su barbilla con una expresión burlona en sus ojos. Claire Ne-chan, hola, encantada de conocerte. Me llamo Imeraji Yukina. Debe ser la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Parecía que simplemente no estaba acostumbrada a ver a tanta gente a la vez. Al cabo de un rato, Imeraji Yukina recuperó su alegría y vitalidad de antes, y rápidamente acortó la distancia entre ambas con sus palabras. Sid observó la escena en silencio, con una leve sonrisa en sus labios mientras saludaba a la multitud. Ha pasado mucho tiempo, Setsuna. Bien, y ante la amable petición de comunicación de Sid, Yukina Imeraji, que habitualmente respondía con una sonrisa incluso cuando se sentía tímida, se quedó en silencio en ese momento. Su sonrisa, que había estado charlando alegremente con Rías y Claire, se congeló en su lugar. Sid, sin sorprenderse, simplemente sonrió y dijo, ¿qué pasa? Estabas charlando alegremente con mi hermana, y ahora ni siquiera puedes darle una respuesta básica a tu superior, a quien hace tiempo no ves. Tan pronto como terminó de hablar, como si solo hubiera sido tímida antes y solo ahora se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Yukina Imeraji sonrió brillantemente y se adelantó para darle un abrazo a Sid. Sí, ha pasado mucho tiempo, mayor Sid. Yukina, antes solo me llamabas Senpai, ¿por qué cambias tu dirección ahora? Sosteniendo a Imeraji Yukina en sus brazos, Sid pareció encontrarlo extraño y se inclinó para susurrarle algo al oído como por accidente, causando que el abrazo se detuviera abruptamente. Jaja, simplemente se me escapó, no lo tomes demasiado en serio, mayor. Se rió entre dientes e hizo un comentario desenfadado, sin dejar de observar a Sid de arriba abajo mientras hablaba. Solo suspiró aliviada al ver que Sid solo sonreía y parecía no haber notado nada. El resto del tiempo lo pasaron charlando entre las 3 mujeres. Después de todo, Sid solo había venido a ver a su hermana y a Rías, y no tenía ni idea de que esto pasaría. Sin embargo, durante su conversación, Rías y Claire notaron que Imeraji Yukina parecía carecer de sentido común, pero considerando sus antecedentes en una organización especial, no le prestaron mucha atención, ya que no era gran cosa. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick, pueden buscarme como Hablar Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.